Maestro, eso es. Su mente se volvió complicada. Había tomado el orbe sagrado pensando que el más joven, Oyu Yongwo, se había dejado llevar por la Orden de la Fe del Fuego, una secta herética que engañaba a las masas, así que aún no pensaba que estuviera tan mal. Sin embargo, cuando se trataba de rastrear la responsabilidad por esta trágica situación, no había lugar para excusas. Pero entonces, maestro, cuando ese mocoso Yeonguo trajo algo como un orbe de la Orden de la Fe del Fuego a nuestra secta y lo adoró, está diciendo que nosotros, los hermanos, deberíamos haberlo observado. ¿Cómo puede ser esto nuestra responsabilidad? Esto es completamente culpa de Yeonguo y de esas personas que trajeron un objeto tan peligroso a nuestra secta. Ante el grito urgente de Oyu Bongseon, algunos de los invitados inquietos miraron nuevamente a Oyu Yeonguo y Esona con ojos resentidos. Así es, al final, ellos son el problema. Si esos miembros de la Orden de la Fe del Fuego que engañan a las masas no hubieran venido a este santuario de la espada espiritual, el lugar sagrado de la esgrima, esto no habría sucedido en primer lugar. Al ver esta escena, alguien hizo clic con la lengua. Era Hioe. Culpa, culpa, culpa. ¿Cómo se llegó a esto? No es asignar culpa, en última instancia, simplemente desahogar frustración sobre algo que ya ha sucedido. Desde el principio, este incidente no fue diferente de un desastre causado por el hombre que nadie podría haber evitado fácilmente. Pero al ver a estas personas tratando de determinar la causa raíz, instigadas por una lengua hábil que aprovechaba la situación, se sintió desilusionado. Así que finalmente, Hioe dijo: se han sacrificado tantos, y aún quieren seguir asignando culpa hasta el final y hacer que esta situación sea aún más grande. Me apartaré de este asunto. Ushi. Con esas palabras, utilizó su habilidad de ligereza para distanciarse de ellos. Al ver esto, algunos de los invitados gritaron a Hioe: ¡qué irresponsable! Estás diciendo que deberíamos dejarlo pasar cuando tantos compañeros espadachines que discutieron sobre la espada han muerto. Estamos decepcionados, hermano Hi. Decepcionado. Ignorando sus críticas, Hioe gritó hacia el maestro. Maestro Oyu. Si quieres asignar culpas, este viejo Ji dirá una cosa: es imposible que alguien como tú, un experto sin igual que ha alcanzado el reino del gran maestro iluminado, no haya sentido el peligro aquí. Sin embargo, no viniste de inmediato debido a tu obsesión por perfeccionar la espada. Si tú, el maestro de este santuario, hubieras venido un poco antes, seguramente habría habido menos bajas. Podemos decir que esto no es tu culpa. Si realmente quieres tomar una decisión sabia, no te dejes influenciar por la instigación de tu segundo hijo o por el deseo de salvar las apariencias. Para prevenir un daño mayor, deberías detenerte aquí. Ante su grito, que era como una aguja atravesando el corazón, el salón quedó en silencio. ¿O deberíamos decir que se volvió solemne? Aunque habían sido instigados por el segundo hijo Oyu Bongseon, ellos también habían estado pensando algo similar en cierta medida. Si el maestro Oyu Cheonmu, llamado el pináculo del actual mundo marcial, hubiera llegado al Valle de la Espada un poco antes, podría haber habido menos bajas. Sin embargo, nadie podía culparlo por esto. No podían reunir el valor para hacerlo. ¿Quién tendría el valor de culpar a un experto sin igual como él, cuando habían venido aquí para obtener información sobre la espada de Oyu Cheonmu? Como resultado, muchos se quedaron sin palabras por vergüenza. Por supuesto, no todos eran así. Moyong-hak, el investigador de la Alianza Justa, le dijo a Chongma-Yong-satae de la secta Hangsan con tono frustrado: ¿por qué el señor Hioe está haciendo esto? Cuando deberíamos estar apoyando al maestro Oyu, hacer esto para socavar la moral. No, las palabras del señor Hioe son correctas. ¿Qué? Amiba, ahora que el que se convirtió en la causa raíz está muerto, asignar culpas aquí solo agravará la situación. Para prevenir mayores sacrificios, debemos detenernos aquí. Pero Satae, ellos son la Orden de la Fe del Fuego. Solo porque la Orden de la Fe del Fuego sea llamada una secta herética no significa que puedan ser responsables de todo. Como investigador asignado, no debes perder la imparcialidad por el bien de la claridad. Ante su reprimenda, Moyong-hak cerró la boca. Aunque aún no podía aceptarlo, Chongma-Yong-satae era un budista sabio, más sabio que nadie. No importa cuán frustrante fuera, no podía faltar al respeto a su opinión. Y, en última instancia, la decisión aquí recaía en el maestro Oyu Cheonmu, el maestro de este santuario de la espada espiritual. La mirada de todos, incluido Moyong-hak, se volvió hacia él. ¿Cómo lo juzgaría? Si se detiene aquí, seguramente se pueden prevenir sacrificios mayores. Sin embargo, si da un paso atrás, dañará la reputación y el prestigio del santuario de la espada espiritual, que ha sufrido numerosas bajas internas debido a la lucha de forasteros. Al final, no importa lo que elija, habrá pérdidas. Fue entonces. Ushi. El aura del maestro Oyu Cheonmu, que había elevado su poder lo suficiente como para causar presión de viento a su alrededor, se disipó. Ante esto, las expresiones de todos los que observaban tensamente se volvieron sombrías. Está finalmente dando un paso atrás, arriesgando incluso su prestigio como uno de los 6 cielos, para prevenir sacrificios mayores. Pero justo en ese momento, Ushi. De repente, el maestro Oyu Cheonmu voló hacia la dirección del borde del acantilado. Junto con esto, Oyu Cheonmu, quien había desenvainado su espada, lanzó su energía de espada hacia la pared del acantilado. Corte. La energía de espada que fluía desde la punta de su espada comenzó a tallar marcas de espada en el acantilado.
Pero no eran solo marcas de espada simples. Letras. Podría ser. Corte, 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 corte. Lo que se estaba grabando en la pared del acantilado no era otra cosa que escritura. Espada. Camino. Espada. Extremo. Corte. El maestro Oyu Cheonmu, quien había escrito las palabras de un solo aliento sin detenerse, luego impulsó el aire y regresó a donde estaba originalmente. Ante su poder divino, exclamaciones fluyeron de las bocas de todos los presentes. Ah, todos aquí eran discípulos de la espada. Para ellos, que manejaban espadas, el poder divino que el maestro Oyu Cheonmu había mostrado y esas palabras eran inspiradoras por sí mismas. Esto era lo mismo incluso para Hyoe, quien estaba a punto de irse decepcionado por esta situación. Hyoe no pudo evitar admirar la escritura grabada en el acantilado. Oyu Cheonmu, pensé que solo estabas inmerso en la creación de espadas, pero tu camino de la espada ha profundizado aún más en este tiempo. No era comparable a lo que estaba grabado en la estela rota. Era verdaderamente digno del mejor espadachín, infinitamente cercano al extremo de la espada. Entonces el maestro Oyu Cheonmu miró a Maat Yeongun y habló. Ya han ocurrido muchos sacrificios. Asignar culpas aquí ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué es esto ahora? Aunque este maestro está dando un paso atrás para prevenir mayores sacrificios, antes de ser un artesano, yo también soy un artista marcial y discípulo de la espada. Este Valle de la Espada es un lugar para discutir sobre la espada. Si también eres un discípulo de la espada, intenta superar este camino de la espada, el extremo de la espada para salir de este lugar. Ah. Al escuchar estas palabras del maestro Oyu Cheonmu, exclamaciones fluyeron aquí y allá. Era verdaderamente un excelente movimiento. Como líder del santuario de la espada espiritual, Oyu Cheonmu había tragado su orgullo y dado un paso atrás para evitar mayores sacrificios. Sin embargo, al proponer discutir sobre la espada en lugar de pelear con fuerza, había ideado una estrategia exquisita para mantener su orgullo como artista marcial y discípulo de la espada. ¿Cómo se esperaba? Oyu Cheonmu era el respetado por todos los espadachines de las llanuras centrales. Aunque la competencia podría estar influenciada por varios factores, cuando se trataba de discutir sobre la espada sola, no era una exageración decir que era el mejor bajo el cielo. No importaba cuán fuerte fuera ese tipo, era imposible que superara al maestro Oyu Cheonmu en esgrima. Amiba, de hecho, un excelente movimiento, maestro Oyu. Chongma Yong Satae de la secta Hangsan también admiraba su excelente movimiento. Con esto, el maestro Oyu había mantenido su orgullo como uno de los 6 Yellows y evitado sacrificios mayores, un espléndido. Interesante es todo lo que propones discutir sobre la espada. En ese momento, las expresiones de todos cambiaron aterradoramente ante las palabras que Maat Yeongun pronunció casualmente. ¿Qué acaba de decir este bastardo? Se atrevió a decir «es todo», después de ver esa habilidad con la espada de tan alto nivel. No era realmente arrogante. Sentir ninguna iluminación o asombro después de ver la escritura en el acantilado significaba que no tenía calificación para discutir sobre la espada. Suisi. En ese momento, Maat Yeongun caminó en el aire hacia el acantilado. Luego sostuvo su intención de espada junto al camino de la espada, extremo de la espada, y extendió su mano hacia adelante. Seguramente no iba a desafiar esa iluminación directamente. Fue un momento de desconcierto. Corte. Una energía aguda se extendió en todas direcciones en un instante. Entonces, algo increíble sucedió ante los ojos de todos. No balanceó su espada ni hizo ningún movimiento. No obstante, espada. En medio del acantilado del Valle de la Espada no estaba grabado el carácter para espada, en enormes letras. Los ojos de todos los discípulos de la espada que observaban esto temblaron salvajemente. ¿Cómo podría ser posible algo así? Él había escrito espada, en un solo trazo. Esto no puede ser. No, ¿qué es esto? Este fue un logro increíble que ni siquiera el maestro Oyu Cheonmu, quien había completado el camino de la espada, el extremo de la espada, pudo lograr. Algunos discípulos de la espada lo miraron con confusión. Y luego, goteo. Vieron al maestro Oyu Cheonmu, su rostro empapado de sudor frío, incapaz de apartar la vista del de espada, grabado en el acantilado. Capítulo 365. Capítulo 365 Espada, 4. Goteo. El rostro de Oyu Cheonmu, maestro del santuario de la espada espiritual, se cubrió instantáneamente de sudor frío. Sus ojos no podían apartarse del único carácter para espada, que Maat Yeongun había grabado. Aunque parecía que solo estaba mirando en la superficie. Slash. Clan clan clan. Ya había caído en un estado mental en el que competía contra la intención de espada contenida en el carácter espada. No, la expresión compitiendo no era precisa. Abrumado por la intención de espada, a pesar de haber alcanzado el camino de la espada, el extremo de la espada, luchaba solo por defenderse de ella. ¿Cómo puede ser esto? Aunque era solo un carácter, esta intención de espada contenía un poder inconmensurable. Para manejar ese poder, intentó desatar todas las técnicas de espada que contenían su iluminación, pero no pudo acercarse a ella de ninguna manera. No hay aperturas. Empleó todas las técnicas de espada que conocía para encontrar una debilidad, pero no podía compararse con esta espada. Esto era verdaderamente la espada cercana al extremo que había estado anhelando. ¿Cómo podía suceder tal cosa? Hacía que generaciones de forjar y entrenar con espadas parecieran inútiles. Ah, no era el único que había caído en shock.
Más de la mitad de los presentes había caído en un estado mental al ver la espada que Maak Yeong-gun había grabado, y no podían recuperar la compostura, atrapados por el temblor. Esto era especialmente cierto para aquellos que habían dedicado todo a la espada. Lo mismo era cierto para Chong Ma-yong Satae de la secta Hangsan. ¿Cómo pudo ser esto? Era bastante inteligente, lo suficiente como para alcanzar la iluminación solo con ver el camino de la espada, extremo de la espada. Pero esto estaba en un nivel completamente diferente. Si el camino de la espada de Master Ouyou, extremo de la espada, era como ver el monólogo de un usuario de espada elevado que había escalado la cima de una montaña, esta espada estaba en una trayectoria completamente diferente. Más bien, mostraba lo supremo a través de la agudeza de la espada misma. Era verdaderamente arrogante, no. Infinitamente presuntuoso. Era como si dijera que bajo el cielo, solo esto era una espada. Es una espada que subyuga todo. Este era el sentimiento honesto que ella tenía. Cualquier discípulo de la espada inevitablemente caería en shock, temblando y sintiendo una sensación de derrota. Clang. Eventualmente, incluso la espada que sostenía cayó. El valle de la espada se tiñó de silencio como si todo se hubiera detenido. Los únicos sonidos que se podían escuchar eran el ineficaz caer de espadas aquí y allá. Clang. Clang. Al ver esto, Ouyou Yeong-woo, que estaba postrado, no pudo ocultar su emoción interna. ¿Es esto lo que la orden ha estado esperando? Aunque había visto directamente la fuerza de Maak Yeong-gun, en su interior había esperado que no pudiera igualar a su padre, quien podría ser llamado el pináculo del mundo marcial actual, uno de los 6 cielos. Sin embargo, aquí estaban su padre, el maestro Ouyou Cheonmu, y estos muchos discípulos de la espada, incapaces de ocultar su shock ante el carácter espada grabado en el acantilado. Las reacciones alrededor eran las mismas. Solo con ver esto, el ganador de esta discusión sobre la espada había sido decidido. Los ojos de Ouyou Yeong-woo se enrojecieron. Tenía miedo de perder a su amor, y eso no. Pero con esto, ni su padre Ouyou Cheonmu ni nadie más aquí la haría responsable, así que parecía que podía estar tranquilo. Zad. Sintiendo tanta gratitud, Ouyou Yeong-woo se inclinó profundamente ante Maak Yeong-gun, golpeando su frente fuertemente contra el suelo. Él era verdaderamente un salvador. Pero entonces, ¡jup! En ese momento, se escuchó un grito de alguien desde algún lugar. Mirando en esa dirección, vieron a Ouyou Bongseon, el segundo hijo del maestro Ouyou, sosteniéndose del suelo con una mano cerca de la cueva que conducía fuera del Valle de la Espada. Cuando había ido allí, si había estado cerca hasta justo ahora. A medida que se preguntaban, ¿a dónde vas? Tú, ven aquí, agárralo. Maak Yeong-gun, que caminaba como si estuviera en el aire hacia el acantilado, hizo un gesto con la mano para atraerlo. Entonces Ouyou Bongseon, que había estado aferrándose al suelo con su mano izquierda, fue arrastrado con fuerza. ¡Ah! Rasguño, 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 rasguño. Luchó con tanta fuerza que dejó marcas de sus uñas en el suelo. Finalmente, incluso sus uñas fueron arrancadas, dejando marcas de sangre. Joven maestro Ouyou, atrapen al joven maestro. Al escuchar sus gritos, algunos de los discípulos de espada del santuario de la espada espiritual, que tenían estados mentales superficiales debido a la falta de iluminación, se sobresaltaron e intentaron detener esto. Sin embargo, Zad. Cuando Maak Yeong-gun levantó ligeramente su mano hacia arriba. Paz. El cuerpo del segundo hijo Ouyou Bongseon, que había sido arrastrado por el suelo, flotó, voló más allá de ellos hacia Maak Yeong-gun y fue arrojado al suelo. Maldita sea. Ouyou Bongseon, tendido en el suelo, no sabía qué hacer. Al ver a su padre, el maestro Ouyou Cheonmu, y a la mayoría de los discípulos de la espada incapaces de ocultar su asombro y shock, pensó que todo había salido mal y creyó que necesitaba escapar de este lugar de alguna manera, pero ser atrapado así antes de que pudiera siquiera huir. Sintiendo desánimo, Ouyou Bongseon pareció pensar lo mejor y gritó: ¿Qué están haciendo? El maestro dio un paso atrás y acordó terminar esto discutiendo sobre espadas, porque están cometiendo tal violencia. ¿Violencia? ¿Qué cosa tan interesante para decir? En ese momento, los discípulos de espada del santuario de la espada espiritual corrieron apresuradamente para intentar proteger a Ouyou Bongseon. No toques al joven maestro Ouyou. Protejan al joven maestro Ouyou. Justo cuando estaban a punto de acercarse al segundo hijo Ouyou Bongseon. Corte. Maak Yeong-gun trazó una línea de intención de espada frente a ellos. Se creó una línea hecha de energía de espada en el suelo, y no tuvieron más remedio que detenerse momentáneamente. Maak Yeong-gun les advirtió con una voz seca: les aconsejo que no crucen esa línea. Aunque no había particularmente ninguna intención de matar en ello, la presión hizo que los discípulos de la espada no pudieran cruzar la línea fácilmente con rostros rígidos. Sin embargo, el hecho de que no pudieran cruzar la línea no significaba que sus bocas estuvieran congeladas también. Así es como devuelven la amabilidad mostrada por el maestro. Realmente quieren ir en contra de nuestra secta. Maak Yeong-gun ignoró sus protestas. En cambio, se acercó al segundo hijo Ouyou Bongseon y dijo: no contento con codiciar algo que no era tuyo, has sido bastante problemático. ¿Qué estás diciendo? No codicié nada, solo estaba tratando de protegerme contra la peligrosa orden de la fe del fuego. Corte. Antes de que pudiera terminar de hablar, Zad. Algo cayó al suelo, aleteando. En ese momento, un grito de dolor estalló de la boca de Ouyou Bongseon. ¡Ah!
Esto fue porque su único brazo izquierdo restante había sido cortado. Él apenas había detenido la hemorragia en su brazo derecho, pero ahora, con su brazo izquierdo también cortado, su rostro se volvió instantáneamente pálido debido a la sangre que brotaba como una fuente. Tú loco, joven maestro. Al ver al segundo hijo Oyu Bongseon rodando por el suelo, manchándolo de sangre, los discípulos de la espada gritaron e intentaron cruzar la línea. Justo en ese momento. Kanipang. Usi. En el suelo del acantilado yacían las espadas de los discípulos de la espada que habían muerto a causa del usuario de la hoja. De repente, estas espadas sin maestro se elevaron todas a la vez y volaron como seres vivos para bloquear el camino de los discípulos de la espada. Sus expresiones se endurecieron ante las 8 espadas que bloqueaban su camino. Esto. Control de espada con energía. Era la maravilla del control de espada con energía. No solo había una, sino 8 espadas bloqueando su camino, y momentáneamente se sintieron perdidos, sorprendidos por la presión de esta increíble vista. Ocasionalmente habían visto al maestro Oyu Cheonmu, uno de los 6 Yellows, demostrar el control de espada con energía. Pero incluso entonces, era solo una espada, o como máximo 2 o 3. Aún al ver 8 espadas siendo controladas simultáneamente ante sus ojos, comenzaron a dudar. Esto no puede ser. No importa que, no puede ser más fuerte que el maestro, ¿verdad? Es solo una finta. No, para ser una finta, esto es. El movimiento de las espadas no era ordinario. Cada espada se sentía como si realmente estuviera viva. Si realmente pudiera controlar tantas espadas no solo con un simple agarre de aire, sino con la maravilla del control de espadas con energía, no sería menos que un monstruo más allá de la imaginación. Mientras eran reprimidos por estas espadas controladas, incapaces de moverse, Maak Yeongun se acercó al segundo hijo Oyu Bongseon que rodaba por el suelo y continuó hablando. Aún no ha terminado. Ah. ¿Qué me vas a hacer? Esa lengua. Suisi. Maak Yeongun extendió su mano. Entonces. Urg. Hat. La boca del segundo hijo Oyu Bongseon fue abierta a la fuerza, y su lengua salió. Los ojos de Oyu Bongseon, que incluso estaba derramando lágrimas por el dolor de sus brazos cortados, temblaban salvajemente. Por mucho que se mirara, el objetivo de este tipo monstruoso era claro. Era su lengua. Upuma plea. No pudo pronunciar correctamente porque su lengua estaba atrapada, y emitió sonidos ininteligibles. Parecía que estaba suplicando a cualquiera que lo viera. En ese momento, alguien corrió apresuradamente y se arrodilló en el suelo. No eran otros que Oyu Yeonguo y el maestro Junior Oyu Bongwan. Maestro del fuego sagrado, por favor detente. Señor. Me disculparé, así que por favor ten piedad de mi hermano. Como si hubieran coordinado de antemano, intentaron proteger al segundo hijo Oyu Bongseon. Al ver esto, Maak Yeongun sonrió levemente y dijo: ¿Qué hermanos tan cercanos son? Pero eso es eso, y las consecuencias son consecuencias. Suisi. Cuando Maak Yeongun movió ligeramente su mano, la lengua del segundo hijo Oyu Bongseon comenzó a retorcerse. Parecía que no iba a cortarla, sino a retorcerla y desgarrarla. Ante esto, Oyu Yeonguo gritó desesperadamente, golpeándose la cabeza contra el suelo. Por favor. Por favor. Salva a mi hermano. ¿Quién dijo algo sobre matarlo? Solo estoy extrayendo el precio por mover descuidadamente esa lengua de 3 pulgadas. La actitud de Maak Yeongun era completamente firme. Pero entonces, se escuchó la voz de alguien. Debes detenerte. En ese momento, el entorno se agitó. El dueño de la voz no era otro que el maestro Oyu Cheonmu. De alguna manera, había recuperado sus sentidos después de estar sumido en un estado mental, incapaz de apartar la vista de la espada grabada en la pared. Como el maestro Oyu, uno de los 6 Yellows, era el único en este lugar que podía detener a esa persona monstruosa, los ojos de todos mostraron alivio. Como si respondiera a estas expectativas, Oyu Cheonmu se acercó a donde estaba Maak Yeongun y dijo: «Estás tratando de arrancarle la lengua a ese niño. Más que arrancar, desgarrar sería una expresión más adecuada. Ruge». No había terminado de hablar cuando la verdadera energía del maestro Oyu Cheonmu estalló en todas direcciones. Cualquiera podría ver que estaba enfurecido. Al verlo así, todos los que estaban alrededor primero sintieron alivio, pero luego no pudieron evitar sentirse ansiosos por dentro. Habían pensado que con el maestro dando un paso atrás, no estallaría una pelea. Pero debido a las acciones de esa persona, la atmósfera había cambiado. No importa cuán bondadoso fuera el maestro Oyu, desde el punto de vista de un padre con hijos, esta no era una situación que se pudiera tolerar. Así que al final ha llegado a esto. Las consecuencias podrían ser enormes. Todos miraban tensos. Pero justo en ese momento. Suisi. El cuerpo del maestro Oyu Cheonmu tembló ligeramente, y luego, suprimiendo su ira, juntó las manos y mostró respeto a Maak Yeongun. Todos no pudieron ocultar su desconcierto ante esta escena. ¿Por qué demonios estaba haciendo esto? Entonces habló el maestro Oyu. El niño ya ha pagado un precio suficiente con ambos brazos cortados. Si también le quitas la lengua, su situación no sería diferente de la muerte. Por favor, en tu generosidad, muestra misericordia. Todos estaban sorprendidos. Habían pensado que seguramente no podría contener su ira y pelear, pero el maestro Oyu reprimió esto y retrocedió una vez más. ¿Era amor paternal? ¿O paciencia para evitar sacrificios mayores? A pesar de esto, Maak Yeongun parecía no preocuparse en absoluto,
sonriendo levemente y diciendo: «Me disculpo, parece que he mostrado suficiente misericordia al no matarlo, y decididamente, no poseo un corazón generoso. Suisi». Con esas palabras, Ma Yeongun movió ligeramente su dedo. Entonces la lengua del segundo hijo Oyu Bongseon, que ya estaba medio torcida, se torció aún más. Crujido. ¡Ah! Oyu Bongseon gritó y rodó por el suelo de tanto dolor. Ya estaba mortalmente pálido por la pérdida excesiva de sangre, y si la hemorragia no se detenía rápidamente, podría perder la vida. Entonces. 5. El maestro Oyu Cheonmu desenvainó su espada de la vaina. Esto finalmente llevaría a una pelea. En ese momento. Corte. Algo que nadie esperaba sucedió. El maestro Oyu Cheonmu agarró su espada con la mano opuesta y se cortó su propio brazo derecho. ¡Zat! Su brazo derecho cayó impotente al suelo. Todos estaban demasiado sorprendidos para hablar mientras lo miraban. Para él, un artesano y discípulo de la espada, su brazo derecho era tan precioso como un tesoro de 1000 años. No obstante, se lo cortó sin dudar un momento. Mientras todos estaban allí con la boca abierta, el maestro Oyu Cheonmu, agarrando su muñeca sangrante y soportando el dolor, habló. Ja, ja. La mala conducta de un niño proviene de los padres que lo enseñaron, que esto sirva como el precio en su lugar. Capítulo 366. Capítulo 366 de Espada, 5. El brazo derecho del maestro Oyu Cheonmu, aún temblando como si quedara sensación, brotando sangre. Crack, crack, crack. El suelo donde había caído el brazo derecho estaba partido en varias direcciones como si hubiera sido golpeado por una espada afilada. Su brazo derecho, que había alcanzado el reino de la unidad con la espada y el camino de la espada, el extremo de la espada a través de largos años de entrenamiento, era como una espada misma. Esto solo mostraba cuán alto era el reino que había alcanzado en la esgrima, pero aún más impactante fue. Maestro? ¿Por qué lo hizo él mismo? Se había cortado su propio brazo derecho, que podría considerarse el tesoro de un artesano y discípulo de la espada. Ante esta vista, todos quedaron momentáneamente sin palabras. ¿Por qué demonios tomó tal decisión? Él era el maestro de este valle de espadas, llamado el lugar sagrado de la esgrima, y el santuario de la espada espiritual, así como uno de los 6 cielos, la cúspide del actual mundo marcial. No importaba cómo se pensara al respecto, no había razón para que él llegara tan lejos. Aunque la esgrima de esa persona monstruosa era inimaginable, nadie aquí pensaba que el maestro Oyu Cheonmu sería inferior a él. Los ojos del segundo hijo Oyu Bongseon, cuya lengua fue atrapada por la verdadera energía de Maat Yeongun, temblaban salvajemente. Él también estaba muy sorprendido. Había pensado que su padre seguramente lucharía por el honor y el orgullo. Aunque era un hijo, no era particularmente favorecido en comparación con su hermano mayor, el maestro junior, en artes marciales, o su hermano menor Yeonguo en habilidades de artesanía. Por lo tanto, no tenía grandes expectativas de su padre. Él pensó que sería afortunado si simplemente no lo dejaban morir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué cortó su brazo que tanto valoraba? Un dedo dolorido sigue siendo un dedo. Suficiente para desechar su orgullo como artista marcial y su vida como artesano. Aunque era de mente cerrada y obstinado en comparación con sus hermanos, en este momento, no pudo evitar sentir emociones complicadas, surgiendo dentro de él. Al ver a Oyu Bongseon derramar lágrimas, la gente pensó que el maestro Oyu Cheonmu era, de hecho, un padre. Un padre que podría sacrificar cualquier cosa por su hijo. Sin embargo, están equivocados. Hyoe, que estaba observando esta escena desde lejos, resopló. En este momento, pensaban que el maestro Oyu Cheonmu había sacrificado sin dudar su precioso brazo para salvar a su hijo. Pero desde su perspectiva, no era así en absoluto. Los humanos tienden a ver solo tanto como saben. En este lugar, excluyendo al maestro Oyu Cheonmu, el único que había alcanzado el más alto reino tanto en esgrima como en artes marciales, superando la barrera, era el mismo. En el mejor de los casos, Chong Ma-yong Satae de la secta Hangsan podría adivinar vagamente mientras se acercaba a la barrera. Pero esa espada grabada en la pared estaba verdaderamente en una liga propia. Él también había sido momentáneamente atrapado por un sentido de derrota al ver la marca grabada en ese acantilado. Esto era incomparable al shock de ver el camino de la espada, extremo de la espada. Una altura inalcanzable y lejana. Ese es un verdadero monstruo. Un monstruo que había alcanzado un reino que ni siquiera el maestro Oyu Cheonmu podía alcanzar. Para ser honesto, si Oyu Cheonmu y esa persona lucharan, no sería una exageración decir que el resultado estaba algo predeterminado. A menos que ocurriera alguna variable especial, la victoria del maestro Oyu Cheonmu sería difícil. Él mismo lo sabía, por eso se cortó su propio brazo. Astuto anciano. Hyoe había estado aquí durante mucho tiempo, así que conocía bien cuán astuto era Oyu Cheonmu, una figura respetada por el mundo. Era un hombre que, bajo el pretexto de guiar a las generaciones futuras con su camino de la espada, extremo de la espada, mantenía numerosos espadachines aquí y compartía sus conocimientos para desarrollarse aún más. Él nunca toma acciones que resulten en una pérdida para sí mismo. Por eso, incluso al forjar espadas, recibía las técnicas únicas de espada del destinatario a cambio. ¿Quién más podría hacer una solicitud tan audaz? Si chocamos, él lo pierde todo. Por eso Oyu Cheonmu tomó la extrema decisión de cortarse su propio brazo. De hecho, los presentes aún creían en Oyu Cheonmu,
así que no se dieron cuenta, pero él podía verlo. Si no mostraba al menos esta sinceridad, quién sabe cómo podría reaccionar el oponente. Él ha asegurado su justificación. Dado esto, incluso esa persona monstruosa encontraría difícil persistir más. Incluso se había cortado el brazo derecho por su hijo, así que ir más allá de esto sería cruzar la línea. Si hay un nivel mínimo de propiedad, debería detenerse aquí. Aunque Uyu Cheonmu había perdido un brazo, gracias a la percepción pública de que se sacrificó por su hijo, no perdería su orgullo como artista marcial. Pero justo en ese momento, has hecho algo innecesario. El error de uno es simplemente el error de uno. ¿Qué estás? Lo dije claramente, has hecho algo innecesario. Suisi. Maak Yeongun movió su mano. Entonces, la lengua del segundo hijo Oyu Bongseon se torció y finalmente se desgarró parcialmente, causando que la sangre brotara. Slashi. Ah, estaba al borde de ser completamente arrancada. Al ver esto, Oyu Cheonmu finalmente no pudo contener su ira y gritó. ¿Cómo te atreves? No es cómo te atreves, nunca le dije al maestro que asumiera la responsabilidad como padre, y el error de uno debe ser, con razón, responsabilidad de uno mismo. ¿Qué? Ante las firmes palabras de Maak Yeongun, el maestro Oyu Cheonmu no solo se enojó, sino que quedó atónito. Como Hyoe había predicho, se dio cuenta a través de la huella en el acantilado que incluso si competía con Maak Yeongun, sus posibilidades de ganar eran bajas. Por lo tanto, se cortó el brazo derecho, tragándose lágrimas de sangre, para obtener la justificación de sacrificarse por su hijo. Esta es una pelea que debe evitarse. Había demasiado que perder, así que tenía que evitar pelear incluso de esta manera. Cortarse la mano derecha fue un gran sacrificio según cualquier estándar. Sin embargo, había entrenado su mano izquierda hasta cierto punto para alcanzar un nivel aún más alto de esgrima, así que perderla no sería el peor de los escenarios. Todo esto había sido algo calculado. Pero, ¿es realmente esta persona? Aún después de mostrar tal sumisión al cortarse su propio brazo derecho, insiste en llevarse la lengua de ese niño. Era verdaderamente desconcertante. Ya no había justificación para la resistencia. Más bien, si no daba un paso adelante en esta situación, no sería su honor, sino su rostro el que tocaría fondo. Agárrate. En un instante, la mente de Uyu Cheonmu se volvió complicada. Si luchaba por mantener las apariencias, la derrota era inevitable. Pero si no daba un paso adelante aquí, sería etiquetado como un cobarde que no movió un dedo incluso cuando su hijo estaba siendo tratado brutalmente. Era verdaderamente un dilema. Fui un tonto. Lo que pensó que era un excelente movimiento resultó ser un movimiento verde. Normalmente, en tal situación, uno se detendría por propiedad, pero las acciones de esta persona eran lo opuesto a las expectativas. Quizás habría sido mejor luchar arriesgando su vida en lugar de cortarse el brazo. Fue entonces. Suisi. En ese momento, Maak Yeongun, que había estado haciendo un gesto de torcer, se detuvo y dijo. Parece que me he vuelto bastante blando. Una mirada de desconcierto brilló en los ojos de Uyu Cheonmu. Pensó que tendría que pelear después de todo, pero al detenerse de repente así, ¿cuál era su intención? Había cambiado de opinión después de adoptar una postura firme. Pero entonces, el corazón filial del maestro por su hijo es tan conmovedor, si yo le arrancara la lengua a su hijo aquí también, no se vería muy bien, ¿verdad? Entonces también te estás echando atrás. Supongo que sí, sin embargo, no me gusta dejar cabos sueltos. Cabos sueltos. Está pidiendo un compromiso de no buscar venganza. Si ese es el caso, ciertamente podría dárselo. Ni siquiera había pensado en la venganza en primer lugar. Había superado muro tras muro y alcanzado el camino de la espada, el extremo de la espada durante muchos años. Pero esta persona era claramente mucho más joven que él. ¿Cómo podría soñar con alcanzar y buscar venganza en cualquier vida? Tengo demasiado que perder. Cuanto más se tiene en la mano, más se piensa en la consolidación en lugar de en los problemas futuros. A esto, Oyu Cheonmu habló con voz cautelosa. Fue una acción para salvar a mi hijo, ¿cómo puedes culparme por esto? Si tu ira se ha apaciguado por esto, este anciano también desea poner un final claro aquí. Es bueno que seas magnánimo, pero tiendo a ser bastante cauteloso. Oyu Cheonmu hizo clic con la lengua en su interior. ¡Qué persona tan difícil! ¿Cómo puede alguien que ha alcanzado un nivel tan alto ser tan cauteloso? ¿O es meticuloso? A esto, Oyu Cheonmu exhaló suavemente y dijo. ¿Entonces qué quieres? Si quieres una promesa, incluso puedo dejarlo por escrito. Por escrito, no está mal, pero algo escrito en papel siempre puede ser rasgado. Entonces, ¿qué demonios quieres? Tengo algo de vergüenza, así que pedir que destruyas tu dungeon parece excesivo. Dado que hemos llegado a esto, ¿qué tal si recibes también tu brazo restante? En ese momento, la expresión de Uyu Cheonmu se torció terriblemente. Se preguntó qué demonios demandaría, pero nunca imaginó que pediría su brazo restante también. Murmullos murmurando. Los alrededores se agitaron. Esta persona realmente se ha vuelto loca. Aunque el maestro Oyu había dejado de lado su orgullo como uno de los 6 Yellows y había hecho tales concesiones por su hijo, pedirle que se cortara su brazo restante también. Realmente había cruzado la línea. Ante esto, maestro. Esto no está bien. También ayudaremos al maestro. El segundo joven maestro entenderá el corazón del maestro. No debes rendirte. No necesitas soportar más. Gritos de ira estallaron aquí y allá.
Ante sus gritos hirvientes, la fuerza entró en la mano del maestro Oyu Cheonmu que sostenía la espada en su mano izquierda. No contento con cortar los dos brazos de su hijo, tire su brazo restante. Sin duda, había cruzado la línea adecuadamente. Ya no más. Parece que muchos están enojados, pero deberías escuchar hasta el final lo que estaba diciendo. ¿Hasta el final? Ahora eso. Si el maestro, con gran espíritu de sacrificio, corta su brazo izquierdo restante él mismo, volveré a unir uno de los brazos de tu hijo. ¿Qué? Ante estas palabras de Mak Yeongun, todos quedaron atónitos. ¿Cómo podría volver a unir un brazo que ya había sido cortado? Decir algo que no se puede hacer ni siquiera si un dios bajara está tomando al maestro y a ellos por tantos. ¿No me crees? Mak Yeongun dijo con una ligera sonrisa. Ellos gritaron. ¿Qué tonterías estás diciendo? Maestro. Esta persona te está insultando. No hay necesidad de escuchar, en este momento. Pero entonces. Corte. En ese momento, una de las espadas flotantes con la técnica de control de espadas con energía voló y cortó el brazo de uno de los discípulos de espada del santuario de la espada espiritual que estaba gritando. ¡Ah! ¡Clang! Ante este repentino golpe de espada, todos a su alrededor desenvainaron sus espadas. ¿Realmente iba a hacer esto? En ese momento. Ushi. Jup, a medida que Mak Yeongun abría su mano y tiraba, el discípulo de la espada cuyo brazo había sido cortado fue forzado a volar hacia el frente de Mak Yeongun por su vasta energía verdadera. Aunque era un experto de primera clase, en comparación con el reino de Mak Yeongun, no era más que un insecto en el suelo, por lo que no pudo resistir la energía verdadera. Suishi. ¿Realmente vas a llevar esto hasta el final? El maestro Oyu Cheonmu apuntó con la espada que sostenía en su mano izquierda hacia Mak Yeongun. Mak Yeongun se encogió de hombros y dijo. Dado que no me crees, solo estoy tratando de mostrártelo. ¿Qué quieres decir? Fue entonces. Flotar, flotar. El brazo cortado se levantó y voló hacia el discípulo de la espada que fue atrapado por la energía verdadera. En ese estado, Mak Yeongun golpeó ligeramente los puntos de acupuntura en la parte cortada. Entonces, como si la hemorragia se hubiera detenido, la sangre cesó un poco. Va a doler un poco. ¿Qué estás haciendo? Zat. En ese momento, el brazo cortado flotante se unió a la parte cortada del brazo del discípulo de la espada. En ese estado, Mak Yeongun sostuvo la intención de la espada en su mano derecha y la colocó sobre la parte cortada. Luego, con su mano izquierda. Toc. 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 Lim. Tu. Jian. Yi. Jin. Gi. Bit. Formó los sellos de mano abreviados de la técnica de resurrección de 9 caracteres. A medida que formaba los sellos de mano, un calor rojo fluía desde la punta de la intención de la espada en la mano derecha de Mak Yeongun. El discípulo de la espada se sorprendió y no sabía qué hacer. Sin embargo, su cuerpo estaba forzosamente atado por la energía verdadera, por lo que no podía moverse en absoluto. Entonces Mak Yeongun movió la intención de la espada a lo largo de la parte cortada. En ese estado. Dios Gran General del Emperador Azul del Este, te invoco. Dios Gran General del Emperador Amarillo Central, te invoco. Dios Gran General del Emperador Blanco del Oeste, te invoco. Dios Gran General del Emperador Negro del Norte, te invoco. Dios Gran General del Emperador Amarillo Central, te invoco. Recitó la invocación en su interior. Chisporroteo. Junto a esto, humo se elevó de la parte cortada por donde pasó la intención de la espada. El discípulo de la espada gritó de dolor, sintiendo como si se quemara. ¡Ah! Al ver al discípulo de la espada sufriendo así, el maestro Oyu Cheonmu finalmente dio un paso adelante. Él era el único que podía enfrentarse a esta persona. Detente ahora mismo. Ushi. Oyu Cheonmu, que había despegado del suelo, acortó la distancia en un instante y apuntó a la frente de Mak Yeongun. Entonces Mak Yeongun, como si usara al discípulo de la espada como escudo, lo puso en el camino. Debido a esto, Oyu Cheonmu tuvo que cambiar la trayectoria de su espada. Corte. Oyu Cheonmu, que había cambiado de dirección brillantemente con una técnica de variación, creó sombras de espada en más de 10 direcciones, formando una figura como capulous de flores completamente florecidos cerrándose en reversa. Todos no pudieron evitar admirar su espléndida técnica de espada. Era tan excelente que incluso la técnica de espada que mostró con su mano izquierda, no con la derecha, hizo que la gente se preguntara por qué había retrocedido antes. Pero entonces. Zat. Mak Yeongun empujó la cabeza del discípulo de la espada hacia el centro de la trayectoria de los capulous de flores que se cerraban. Los ojos de Oyu Cheonmu temblaron. Aunque había entrenado diligentemente su mano izquierda también, con su habilidad podría evitar esto con precisión y apuntar a Mak Yeongun, pero si la trayectoria se desviaba incluso un poco, el discípulo de la espada moriría. Ushi. Finalmente, Oyu Cheonmu renunció a desatar su técnica, creó distancia y gritó. ¿Cómo puedes ser tan cobarde? Los ojos de Oyu Cheonmu se abrieron de par en par mientras gritaba. Esto se debía a que el discípulo de la espada que había estado sufriendo hasta ahora había movido inconscientemente su brazo amputado. El discípulo de la espada que lo había movido inconscientemente ahora parecía darse cuenta de esto, mirando su brazo previamente amputado con sorpresa. El dolor había desaparecido y podía mover su brazo y dedos libremente a voluntad.
La expresión del discípulo de la espada se convirtió en una de incredulidad. Esto es, los otros discípulos de la espada y los invitados alrededor también tuvieron la misma reacción. Se habían estado preguntando qué demonios estaba haciendo, pero el brazo amputado del discípulo de la espada realmente había sido reimplantado. Era una vista increíble incluso después de haberla visto. Mientras todos estaban asombrados, Ma Yeong-gun dijo: «Te lo dije. ¿No? Que podía volver a unir un brazo amputado». Sonaba como palabras vacías. Esta era una técnica de sanación llamada el método de los 3 maravillas. Aunque había varias condiciones complicadas, si se cumplían, era una técnica milagrosa que incluso podía volver a unir un brazo amputado. Entre estas condiciones, la mayor restricción era que requería la energía primal del sujeto. En términos simples, significaba sacrificar parte de la vida de uno. Naturalmente, cuanto más poderosa era la técnica, mayores debían ser las restricciones, pero dado que no consumía la propia energía primal, era un método útil. ¿Ahora qué harás? Si das tu brazo restante, volveré a unir el brazo de tu hijo. La elección es completamente tuya, maestro. El maestro Ouyou Cheonmu se quedó sin palabras ante la propuesta de Ma Yeong-gun. Como el mejor artesano de las lanuras centrales y uno de los 6 Cielos, generalmente podía mantener la ventaja en cualquier trato, sin importar quién viniera. Pero no esta vez. Nunca había encontrado a alguien tan astuto. Decir que volvería a unir el brazo amputado de su hijo si renunciaba a su brazo restante. Apresúrate y elige, será el brazo de tu hijo o el tuyo. Agárrate. Ouyou Cheonmu se mordió el labio con fuerza. Nunca había conocido a alguien tan vicioso. Desde el principio, no había una verdadera elección en esta propuesta. Perdería todo sin importar lo que eligiera. Si se cortaba el brazo, sería como terminar con su vida como artista marcial o artesano, y si no se lo cortaba, sería como abandonar a su hijo, y de todos modos tendría que pelear contra esta persona. Si eso sucedía, perdería todo de todos modos. Goteo. Una situación en la que no podía elegir nada, atrapado entre la espada y la pared. La frente del maestro estaba ahora empapada de sudor, y su cabeza latía como si fuera a estallar. Murmullos murmurando. No podía oír nada mientras los que lo rodeaban clamaban. La mirada aturdida de Ouyou Cheonmu finalmente se dirigió a Ma Yeong-gun. Tembló. La expresión de Ouyou Cheonmu se congeló al ver el rostro de Ma Yeong-gun. Él sonreía como si todo esto fuera placentero, pero esa sonrisa estaba llena de malicia. El bastardo lo estaba probando, no, jugando con él. Espíritu maligno. Esta persona es verdaderamente como un espíritu maligno. Ahora entendía. Desde el principio, el bastardo era consciente de que él estaba tratando de evitar pelear bajo el pretexto de hacerlo por su hijo. Por eso indujo esta situación. Una situación en la que, sin importar lo que eligiera, sería el peor resultado. Temblar. Al darse cuenta de esto, Ouyou Cheonmu sintió, por primera vez en su vida, un intenso miedo y terror hacia otro ser humano. No era porque fuera un maestro de espada sin igual que lo superara a sí mismo. Esta persona, como un espíritu maligno, manipulaba y sometía completamente incluso los corazones de los demás. Al final, incapaz de elegir nada, Ouyou Cheonmu, Zad. Se cayó de rodillas en el lugar. Maestro, padre. Todos gritaron sorprendidos ante esta vista. Pero Ouyou Cheonmu ya no escuchaba la mirada ni la voz de nadie más. Sufriendo como si su cabeza fuera a explotar entre dos caminos llenos solo de los peores resultados, finalmente dejó ir todo como si alcanzara la iluminación. Zad. Ouyou Cheonmu entonces inclinó su cabeza hacia el suelo ante Ma Yeong-gun y dijo: «Este anciano suplica perdón así, haré lo que quieras, así que por favor, ten piedad». Capítulo 367. Capítulo 367 de Espada, 6. Este anciano suplica perdón así, haré lo que quieras, así que por favor, ten piedad. Por un momento, cayó el silencio. Todos miraron al maestro Ouyou Cheonmu con expresiones de shock. ¿Cómo podía suceder tal cosa? No solo se había cortado el brazo, sino que ahora incluso se había arrodillado él, que era el maestro del santuario de la espada espiritual, llamado el lugar sagrado de la esgrima, y uno de los 6 Cielos, considerado la cúspide del mundo marcial actual. Esto no está bien. Es realmente por el segundo joven maestro. ¿No es esto equivalente a una declaración de derrota? Solo ahora los discípulos de espada del santuario de la espada espiritual y los invitados comenzaron a encontrar esto extraño. No importa cuán precioso pueda ser un hijo, era inconcebible que alguien llamado el pináculo de los artistas marciales desechara tan fácilmente su dignidad. Podría ser que juzgó que no había nada que pudiera hacer sin importar lo que eligiera. Mientras todos estaban atónitos de shock, sucedió. Zad. En ese momento, el más joven, Ouyou Yeong-wo, se acercó apresuradamente, se postró y dijo: «Maestro del fuego sagrado, yo también rogaré así, por favor, muéstrame compasión». «Joven maestro». Los discípulos de la espada del santuario de la espada espiritual gritaron con voces enojadas ante la acción de Ouyou Yeong-wo. Era lo suficientemente frustrante que el maestro mostrara tal espectáculo frente a los invitados, pero ¿qué era esto? Pero no era solo él. Zad. El maestro junior Ouyou Bong-wan también se acercó, se arrodilló a su lado y bajó la cabeza. Y con una voz solemne, dijo: «Si es difícil aplacar tu ira, yo, como sucesor del maestro, ofreceré mi cabeza frente a todos, por favor, en tu misericordia. Termina esto aquí». ¿Qué? ¿Por qué incluso el maestro junior está haciendo esto?
Los que observaban no podían ocultar su frustración. ¿Por qué el maestro Ouyou Cheonmu, quien era considerado uno de los mejores del mundo en el arte de la espada, y su familia se estaban rebajando a este nivel, soportando tal vergüenza? Se enorgullecían de ser discípulos de la espada y consideraban que la espada del maestro era la mejor bajo el cielo, por lo que se reunieron aquí, llamando a este lugar el terreno sagrado de la esgrima. Para ellos, ver a quien respetaban sometiéndose a tal humillación era algo que absolutamente no podían entender, no podían aceptar. Clang. 5. Los invitados también desenfundaron sus espadas. Uno por uno, gritaron: Maestro. Si estás haciendo esto para evitar que tu hijo y los aquí presentes sean sacrificados, detente ahora, nosotros también somos artistas marciales, estamos preparados para morir en cualquier momento. Así es. Si el maestro lidera, todos lo seguiremos. No muestres debilidad ante el enemigo. Así es. Seamos la fuerza del maestro. No solo miremos, sino ayudemos al maestro Ouyou y protejamos el Valle de la Espada con nuestras propias manos. Los discípulos de la espada y los invitados, que no solo estaban enojados sino furiosos, elevaron su moral y gritaron. Al verlos así, Mo Yong-hak, enviado como investigador de la Alianza Justa, que estaba observando desde la distancia, no pudo contener su emoción y dijo: Satae, ¿no deberíamos ayudar también? Ante sus palabras, Song Ma-yong Satae de la secta Hangsan habló con una expresión seria. No parece un problema que se pueda resolver ayudando. ¿Qué quieres decir? El maestro Ouyou está siendo manipulado por ese miembro de la Orden de la Fe del Fuego, con su hijo como rehén. Te estás diciendo que solo debemos mirar. Amiba, patrón Moyón, realmente no entiendes por qué el maestro Ouyou está haciendo esto. ¿Qué? El maestro Ouyou no está haciendo esto por su hijo ni por los invitados. ¿Qué quieres decir? Espero que el juicio de este humilde monje esté equivocado, pero parece que el maestro Ouyou cree que no hay esperanza, incluso si lucha contra esa persona. Al escuchar estas palabras, los ojos de Mo Yong-hak se abrieron de par en par. ¿Qué significa esto? Estás diciendo que el maestro Ouyou, uno de los 6 grandes maestros considerados la cúspide del actual mundo marcial, bajó la cabeza, sintiendo la derrota incluso antes de pelear, ante un recién llegado desconocido. Era incomprensible. Aun si esa persona era fuerte, era imposible que fuera abrumadoramente más fuerte que el maestro Ouyou, quien había alcanzado el extremo en el manejo de la espada. Entonces no debería luchar arriesgando su vida para proteger su propio honor. Aun si el otro era fuerte, para un experto del nivel del maestro Ouyou no debería luchar arriesgando su vida para proteger su propio honor. ¿Dónde ha ido su orgullo como artista marcial? Parece que algunos se sienten decepcionados. Hioe, que estaba observando la situación como si fuera un asunto ajeno con las manos detrás de la espalda, hizo clic con la lengua en su interior. Al final, esto sucedió. Él había pensado que tal situación no ocurriría debido a su reputación y la reverencia del pueblo de las llanuras centrales, pero ocurrió. Como se esperaba, Ouyou Cheonmu, al final solo eras un artesano. Las artes marciales de Ouyou Cheonmu habían alcanzado un nivel que todos podían reconocer. Cuando se dice que uno está cerca de ser el mejor del mundo en el arte de la espada, ¿no es eso casi el más alto elogio? Sin duda lo era. Sin embargo, Hioe, que había estado aquí durante mucho tiempo y había experimentado al maestro Ouyou Cheonmu, creía que le faltaban crucialmente 2 cosas. Una de esas cosas era falta de experiencia en combate real. Sería justo decir que Ouyou Cheonmu tenía la menor experiencia en combate real entre aquellos llamados los mejores artistas marciales actuales de los 6 cielos y 8 estrellas. El santuario de la espada espiritual era cercano a una secta neutral que no pertenecía a las sectas ortodoxas. La razón era que durante mucho tiempo, se habían enfocado más en actividades como artesanos en lugar de como artistas marciales. Como resultado, nunca habían sido particularmente hostiles ni habían luchado con otras sectas. En el mejor de los casos, solo eran competiciones de artes marciales o discusiones sobre espadas con los invitados del Valle de las Espadas. Dado que sus conocimientos habían aumentado al experimentar numerosas técnicas secretas y técnicas de espada de muchos discípulos de espada acumuladas desde la generación anterior, no podían evitar ser excepcionalmente fuertes en competiciones de artes marciales o discusiones sobre espadas. Sin embargo, nunca habían luchado en una batalla a vida o muerte ni una sola vez. No obstante, la razón por la que el maestro Ouyou llegó a ser llamado uno de los 6 cielos fue porque Yun Yeon-mun, quien también era uno de los 6 cielos y el líder de la Alianza Justa, tuvo una discusión sobre espadas con el maestro Ouyou y reconoció que había alcanzado el extremo del esgrima. Debido a esto, los artistas marciales lo reconocieron como uno de los 6 cielos. Pero, en realidad, le falta orgullo como artista marcial. Los artistas marciales no deberían ser solo buenos en teoría. Entrenaban en artes marciales para protegerse y luchar contra otros. Además, los artistas marciales eran aquellos que derribaban enemigos. Sin embargo, el maestro Ouyou Cheonmu, no, el clan Ouyou del santuario de la espada espiritual, tenía un claro sentido de misión y orgullo como artesanos, pero carecía de la voluntad para pelear con alguien. Sin la voluntad de luchar, naturalmente, no había forma de que pudieran tener orgullo como artistas marciales. Maestro Ouyou, finalmente estás mostrando tus limitaciones. Hioe suspiró y se sintió decepcionado. Había sentido vagamente que le faltaba la voluntad de luchar, pero cuando se encontraba en una situación extrema, se reveló que era cierto. Solo estaba medio completo.
Hyoe, sacudiendo la cabeza, apartó la mirada del maestro Ouyou Cheonmu. El tiempo que había pasado aquí tratando de romper el camino de la espada, extremo de la espada, no fue en vano, pero ya no tenía interés en alguien que había revelado sus propias limitaciones. No, ya no había razón para estar interesado. Había aparecido un oponente que podría sacar aún más su voluntad de luchar. Suisi. Su mirada se dirigió naturalmente a Maak Yeongun. Maak Yeongun miró al postrado maestro Ouyou Cheonmu y a sus dos hijos, luego resopló y dijo: «Parece que las personas detrás de ti quieren que luches contra mí, maestro». Ante esto, el maestro Ouyou Cheonmu levantó la cabeza y habló: «Mis miembros e invitados, por favor, no se acerquen más, este es un asunto que este anciano y el caballero aquí deben resolver». «Maestro. ¿Cómo puedes decir eso? Estamos preparados para arriesgar nuestras vidas». Silencio. Ante su grito atronador, los discípulos de la espada y los invitados quedaron sorprendidos en silencio. Cuando se calmaron, el maestro Ouyou Cheonmu continuó hablando sin siquiera mirarlos. «Esa espada en el acantilado está en un lugar al que ni este anciano puede llegar, como pueden ustedes, que ni siquiera pueden ver eso correctamente, arriesgar sus vidas. No interfieran más». Ante su firme determinación, los discípulos de la espada y los invitados cerraron la boca. No solo era difícil avanzar cuando el maestro hablaba con tanta decisión, sino que la decepción era evidente en sus ojos. Estaban reunidos aquí únicamente por respeto hacia él. Aunque pudieran carecer de habilidad, tenían la voluntad de luchar arriesgando sus vidas si él los guiaba. Sin embargo, al verlo finalmente abandonar su orgullo como artista marcial y elegir la humillación y la derrota para sí mismo, su voluntad también se rompió. Ignorándolos, el maestro Ouyou Cheonmu bajó la cabeza nuevamente y dijo: «Haré lo que usted, no, lo que el noble señor desea. Por favor, muéstrame misericordia». Ah. Maak Yeongun, que lo había estado observando mientras se rebajaba, hizo un clic con la lengua. Se había interesado cuando lo vio cortarse su propio brazo y lo empujó para ver cómo respondería esta vez, pero resultó diferente de lo que había querido, así que perdió interés. No pertenecía ni al orgullo de un artista marcial ni al amor paternal por su hijo. «¿Qué piensas hacer ahora?». En ese momento, la voz de Cheon Rayeong resonó en su oído. Maak Yeongun se encogió de hombros ante esto. «Bueno, debería terminarlo de manera moderada». «Si vas a terminarlo de manera moderada, ¿por qué presionaste tanto?». «Bueno, para eliminar problemas futuros, necesitaba asegurarme, y aunque sabía la diferencia en artes marciales, tenía curiosidad por cómo reaccionaría alguien que ha alcanzado este nivel. No fue suficiente pelear con ese usuario de la espada. Si compitiera adecuadamente con uno de los 6 Cielos, podría medir en qué nivel estoy». «¿Qué?». Cheon Rayeong estaba exasperada. Solo este mortal intentaría medir hasta dónde ha llegado enfrentándose a los 6 Cielos, considerados la cúspide del mundo marcial actual. Para que este tipo tan cauteloso actuara con tanta audacia, debe tener alguna confianza en su propia fuerza. El momento es propicio. Cheon Rayeong no lo mostró, pero estaba gradualmente emocionándose. No importaba cuán talentoso fuera el mortal, ella había pensado que tomaría al menos 10 años vengarse. Sin embargo, este tipo monstruoso había reducido esto a un nivel increíble. En solo medio año, había alcanzado un nivel igual o superior a los 6 Cielos. Ahora podría ser posible. Ya había una fuerza considerable acumulada dentro de la sociedad del cielo y la tierra, y los subordinados reunidos afuera tampoco eran personas ordinarias. Ahora, la venganza que quería podría ser posible. No, con este tipo, sería posible. No está lejos. No podía ocultar su emoción interna. En ese momento, Maak Yeongun retiró la energía verdadera que estaba a punto de arrancar la lengua del segundo hijo Ouyou Bongseon. Al retirar la energía verdadera de su lengua, Ouyou Bongseon colapsó en el suelo. «Ah, rápido, detengan la hemorragia, podría morir desangrado». Al escuchar estas palabras, el maestro junior Ouyou Bongwan corrió hacia el caído Ouyou Bongseon, presionó sus puntos de detención de sangre y rápidamente envolvió la parte cortada de su brazo con un trozo de tela rasgado de su ropa. Al ver que Ouyou Bongseon fue salvado de la muerte por poco, el maestro Ouyou Cheonmu soltó inconscientemente un suspiro de alivio. No importa que, un niño seguía siendo un niño. Maak Yeongun le dijo: «Dijiste que podías hacer cualquier cosa, pero ¿hasta dónde puedes llegar?». Al escuchar estas palabras, la expresión del maestro Ouyou Cheonmu se volvió sutil. Había sentido un miedo extremo hacia Maak Yeongun y prácticamente se había rendido, pero al verlo hablar así, comenzó a temer lo que podría exigir. Este anciano hará cualquier cosa dentro de su poder. Dibujó una línea, incapaz de aceptar demandas como cortarse el brazo. Significaba exigir dentro de límites que pudiera aceptar. Dentro de tu poder, entonces no debería ser particularmente difícil. Si quieres que se forje una espada, podría hacer la mejor espada que te corresponda. No, estas espadas son suficientes para mí. Maak Yeongun tocó casualmente las 2 espadas mágicas en su cintura y dijo con indiferencia: «Entonces, que el maestro y el santuario de la espada espiritual juren lealtad a mí». Por un momento, todos dudaron de sus oídos. Capítulo 368. Capítulo 368, Séptimo cielo, 1. Entonces, que el maestro y el santuario de la espada espiritual juren lealtad a mí. Ante la inesperada demanda de Maak Yeongun, la expresión del maestro Ouyou Cheonmu se torció terriblemente, incomparable a antes. Hasta ahora, no importaba cuán sorprendido estuviera,
había tratado de mantener su compostura tanto como fuera posible. Sin embargo, esta vez, era difícil mantenerla. Aunque había dicho con su propia boca que concedería cualquier deseo, nunca esperó una demanda de lealtad. Esta persona realmente, maestro, no puede ser. Ante la demanda de Maat Yeongun, los discípulos de la espada del santuario de la espada espiritual y los invitados se levantaron. No importaba cuán decepcionados estuvieran con el comportamiento sumiso del maestro, esto era un asunto completamente diferente. Aun si no conocían su identidad exacta, todos sabían que esa persona era un miembro de la Orden de la Fe del Fuego. La Orden de la Fe del Fuego era una organización reprimida por el país por el crimen de engañar a las masas. Decirle al santuario de la espada espiritual que se uniera a tal organización era equivalente a decirles que se volvieran contra el país y el pueblo de las llanuras centrales. Maestro, esto no está bien, unirse a la Orden de la Fe del Fuego terminaría. Sí. Un invitado que estaba gritando hacia el maestro de repente tuvo que dejar de hablar, sorprendido por la empuñadura de una espada que se detuvo a una pulgada de su frente. Aunque detenido, la espada controlada por energía aún llevaba un aura como si fuera a perforar su frente en cualquier momento, dejando al invitado rodando los ojos, sin saber qué hacer. Entonces, la voz de Maat Yeongun llegó a sus oídos. Te has equivocado desde el principio, pero ¿quién dijo que era un miembro de la Orden de la Fe del Fuego? ¿Qué? No puedo decir que no tenga conexión con ellos, pero no soy un miembro de la Orden de la Fe del Fuego. ¿Qué quieres decir? Solo soy yo mismo, y Suisi. A medida que Maat Yeongun levantó su mano, las 7 espadas restantes flotando en el aire volaron en todas direcciones como si fueran seres vivos, mostrando una apariencia amenazante. Sintiendo desconfianza, los discípulos de la espada y los invitados tomaron posiciones defensivas. Suisi. Suisi. La velocidad a la que las espadas volaban era increíblemente rápida. Sus ojos estaban teñidos de tensión. Con 7 espadas volando de manera independiente, no pudieron evitar pensar internamente que él era un monstruo. Incluso controlar una o dos espadas dividiría enormemente la atención de uno, pero mover tantas espadas simultáneamente con la maravilla del control de espadas con energía estaba más allá de su nivel de comprensión. Sigue diciéndole al maestro que no debería hacer esto o aquello, pero ¿por qué no dan un paso adelante ustedes mismos? Nadie abrió la boca ante las provocativas palabras de Maat Yeongun. No había ni uno que se atreviera a dar un paso adelante. Aunque parecía que simplemente volaban alrededor en la superficie, las 7 espadas estaban intrincadamente entrelazadas como si formaran una formación de batalla, atrapándolos. Si daban un paso adelante imprudentemente, podrían ser los primeros en caer. Al verlos así, Maat Yeongun se burló. ¿Realmente son ustedes los que dijeron que podrían dar sus vidas por el maestro? No tienen el valor de luchar a menos que el maestro del primer paso. ¿Acaso tal provocación quedaría sin respuesta? Un espadachín de mediana edad entre los invitados no pudo contener su ira y gritó, intentando lanzarse hacia Maat Yeongun. ¿Quién dice que no tenemos valor? Yo, Beiyon Espada Bongseon, voy a. Zad. Una espada controlada por energía atravesó su hombro derecho. Con un grito de muerte, el espadachín que se había identificado como Bongseon cayó hacia adelante, agarrándose el hombro. Hermano Wu, otro espadachín que estaba cerca de él intentó avanzar. Entonces, una espada pasó rozando su cara. Hup, Zad. Su lóbulo izquierdo, cortado, cayó al suelo donde había pasado la espada. El espadachín, agarrándose la oreja cortada, se congeló como si se hubiera convertido en hielo, incapaz de moverse de ese lugar. Lo mismo sucedió con los demás. Pensaron que podrían sufrir el mismo destino si se movían descuidadamente. Entonces alguien gritó. Debemos movernos simultáneamente. Así es, no importa cuán buena sea su control de espadas con energía, son solo 7 espadas, como podría bloquearnos si todos nos movemos a la vez. Justo en ese momento, Maat Yeongun movió ligeramente su mano. Susi. De ninguna manera. Se volvió aún más rápido. No solo las 7 espadas volaban a una velocidad incomparable a la anterior, sino que también pasaban rozando entre ellos, amenazando con cortarlos si se movían siquiera un poco. Justo hace un momento, pensaron que habían encontrado una solución, pero ahora estaban perdidos, reprimidos por la aura de las espadas volando a una velocidad tremenda. En su estado de confusión, Maat Yeongun dijo. Deberíamos probar cuánto tiempo me llevaría matar a todos ustedes. Sobresalto. Al escuchar estas palabras, las expresiones de todos se endurecieron. El maestro Ouyou Cheonmu podría aniquilar a todos aquí en un cuarto de hora si se lo propusiera. Pero si ese monstruo, al que incluso un maestro así había dejado de luchar, estaba decidido a matarlos, ¿cuánto tiempo tomaría? ¿Un cuarto de hora? No la mitad de eso. Nos estás amenazando ahora. No es una amenaza, solo te estoy diciendo lo que está a punto de suceder. ¿Qué? Mientras estaban desconcertados, Maat Yeongun miró a Master Ouyou Cheonmu y dijo. Si la lealtad es una carga, cambiemos las condiciones, maestro. ¿Qué quieres decir? No interfieras con lo que suceda de ahora en adelante, entonces garantizaré la vida del maestro y de tus hijos. Con estas palabras de Maat Yeongun, los ojos de los discípulos de la espada y los invitados atrapados entre las espadas voladoras controladas por energía temblaron salvajemente. Hasta hace un momento, el incidente era un conflicto con la familia del maestro. Pero de repente, las chispas habían volado hacia ellos, y en un instante, un cuchillo estaba en sus gargantas.
Verdaderamente, el corazón humano era incomprensiblemente caprichoso. Cuando las chispas que amenazaban sus vidas volaron hacia ellos, sus maraadas, sin excepción, se dirigieron al maestro. El maestro Ouyou Cheonmu suspiró ante sus maraadas. Sus maraadas parecían decir que le resentirían si no les ayudaba. No es alguien que pueda manejar. Ouyou Cheonmu hizo clic con la lengua en su interior. Esta persona era experta en llevar las situaciones a extremos. Si tenía que ver sus muertes impotente debido a la condición de conceder cualquier solicitud, en última instancia, él y el santuario de la espada espiritual tendrían que soportar todo este resentimiento. Ah, ¿cómo terminó en desacuerdo con una persona tan demoníaca? Era verdaderamente lamentable. Suisi suisi suisi. O no, las espadas. Las trayectorias de las espadas voladoras controladas por energía comenzaron a estrecharse gradualmente. Realmente parecía que tenía la intención de matarlos a todos. Ante esto, Ouyou Cheonmu gritó. ¿Realmente tienes la intención de matarlos? Maak Yeongun respondió sin detener las espadas controladas por energía. Te lo dije, no. Esto es excesivo, solo estaban tratando de ayudar a este anciano. Si intentaron ayudar, no es natural este nivel de preparación. Eso es. Se llama entrometimiento cuando interfieres sin la capacidad de manejarlo tú mismo, solo están pagando el precio por su entrometimiento. Ante las firmes palabras de Maak Yeongun, el maestro Ouyou Cheonmu finalmente tuvo que tomar una decisión. Inclinó la cabeza hacia el suelo y gritó. Juro lealtad a ti, noble señor. Su grito resonó fuertemente en toda el área rodeada de acantilados. Ah. Padre. Ouyou Bongwan, el hijo mayor y maestro junior, no pudo ocultar su amargura ante la decisión de su padre de finalmente jurar lealtad. Aunque no tenía otra opción, como hijo, no era agradable ver a su padre someterse a alguien por la fuerza. Pero, ¿cómo podría devolverse el agua derramada? Tuvo que aceptarlo. Suisi. En ese momento, Maak Yeongun hizo un gesto de bajar la mano. Entonces. Clang. Clang. Las espadas que habían estado volando por el aire perdieron su poder y cayeron al suelo. Los discípulos de la espada del santuario de la espada espiritual y los invitados, liberados de la amenaza de las espadas controladas por energía, se sintieron aliviados pero no sabían qué hacer por culpa mientras miraban al maestro. Era porque el maestro Ouyou Cheonmu finalmente había jurado lealtad para salvarlos. No pudieron evitar sentirse apenados por esto. Suisi. Una extraña luz parpadeó en los ojos del maestro Ouyou Cheonmu mientras levantaba la cabeza para comprobar si Maak Yeongun había dejado de amenazarlos. Era por las maraadas de aquellos que lo observaban. Justo un momento antes, parecían no entender su elección. Pero ahora era lo contrario. No me digas que incluso esto lo había planeado. Ouyou Cheonmu miró a Maak Yeongun. Al verlo sonreír levemente mientras lo miraba, Ouyou Cheonmu sintió escalofríos por todo su cuerpo. ¿Qué demonios era esta persona? Él había pensado que simplemente había llevado la situación a extremos y, en última instancia, había obtenido lo que quería. Pero no era solo eso. Creó una justificación. Los discípulos de la espada y los invitados, quizás porque pensaban que habían sido salvados por su juramento de lealtad, no mostraron decepción ni insatisfacción con esta elección. Era como si pensaran que esta elección era natural e inevitable. Este podría ser su verdadero terror. La capacidad de mover incluso los corazones de los demás a voluntad era un poder aterrador. Al igual que el maestro Ouyou Cheonmu, que tenía un profundo miedo a Maak Yeongun incluso después de jurar lealtad, había otra persona que tomaba esta situación en serio. Ella era Chongma-Yeong Satae de la secta Hangsan, enviada como investigadora de la Alianza Justa. Que el maestro Ouyou jure lealtad a alguien. Esto no era algo que se pudiera simplemente pasar por alto. El maestro Ouyou Cheonmu era uno de los 6 Cielos. Llamado la cúspide del actual mundo marcial. Aunque había perdido su voluntad de luchar debido a la falta de experiencia en combate real y reconoció su derrota, seguía siendo un experto sin igual de nivel gran maestro que había superado muro tras muro. Además, como el maestro Ouyou Cheonmu era un artesano y discípulo de la espada respetado por todos los espadachines de las lanuras centrales, tenía una influencia tremenda. Esto es serio. Esa persona poseía artes marciales dignas de ser llamadas un nuevo séptimo cielo. Que tal persona tomara al maestro Ouyou Cheonmu bajo su ala alteraría el equilibrio de poder que se había mantenido hasta ahora. Debo informar rápidamente a la sede de la Alianza. Este era un asunto que justificaba convocar a todo el Consejo de Ancianos de la Alianza Justa. Aunque declaró que no era miembro de la Orden de la Fe del Fuego, a juzgar por sus acciones imprudentes, definitivamente no era un miembro ortodoxo de la secta. Si él fuera de una secta maligna. Este incidente podría considerarse un resultado aún peor que la aniquilación del líder de la familia Nangon y sus élites. Pero ¿cómo puedo averiguar quién es? Sería problemático si ella avanzara descuidadamente y se pusiera en desacuerdo con él. Mientras reflexionaba sobre esto, casualmente, el maestro Ouyou Cheonmu le preguntó a Maak Yeongun. Aunque he jurado lealtad, aún no sé su estimado nombre, ¿cómo debería dirigirme a usted, humilde? Ante esta pregunta, Maak Yeongun respondió brevemente. Cheonma, llámame Cheonma, demonio del cielo, coma. Al escuchar estas palabras, los ojos de Chongma-Yeong Satae se agrandaron. En su camino aquí, había escuchado un rumor extraño. Era una historia que la formación de los 108 Arhats de Xialin, llamada la cuna de las artes marciales de las sectas ortodoxa, había sido quebrantada por un solo verdadero iluminado paso.
Como era una historia tan absurda, la había desestimado como un mero rumor. Pero recordaba exactamente cómo lo habían llamado. El paso soberano del demonio del cielo. Definitivamente habían dicho eso. Capítulo 369. Capítulo 369. 7 Mocielo, 2. Chisporroteo. Aunque estaba atrapado por un dolor que se sentía como si ardiera cada vez que la intención de la espada de Maak Yeong-gun lo tocaba, el maestro Ouyou Cheonmu no mostraba signos de dolor ni emitía un solo gemido. Hugh simplemente regulaba su respiración. Por supuesto, era en parte debido a su fuerte resistencia, pero también era por su dignidad. Como uno de los 6 Cielos, la cúspide del actual mundo marcial, era difícil mostrar debilidad frente a sus hijos. Al observarlo, el segundo hijo Ouyou Bong-seon hizo clic con la lengua en su interior. Él, cuyo brazo había sido reimplantado primero, no pudo soportar el dolor y gritó. Sin embargo, al ver que la expresión de su padre no cambiaba en absoluto, sintió tanto admiración como aún más culpa. Si no hubiera codiciado esa esfera, ¿habría sucedido esto? Sí, quizás no habría sucedido. Por eso se sentía aún más culpable. Lo que le dolía aún más era que ni su padre ni sus hermanos lo culpaban. Incluso ese hermano menor Ouyou Yeong-woo, nacido de una madre diferente, a quien había resentido y atormentado tanto. Ese chico había inclinado la cabeza por su causa. Incluso su hermano mayor, a quien prácticamente había apuñalado por la espalda. Goteo. Una lágrima rodó por la mejilla del segundo hijo Ouyou Bong-seon, cuyos ojos se habían enrojecido. No era consciente de ello, pero Maak Yeong-gun estaba observando esto de cerca. Aunque lo había terminado después de recibir lealtad del maestro Ouyou Cheonmu y el santuario de la espada espiritual, había estado considerando matarlos si era necesario porque había continuado creando situaciones problemáticas. Pero al ver que su mirada y actitud cambiaban de manera tan notable, se sintió confundido. Eso es lo que significa ser humano. La voz de Cheon Ra-yeong resonó en el oído de Maak Yeong-gun. Ante esto, Maak Yeong-gun respondió a través de transmisión de voz. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué crees que distingue a los humanos de las bestias? ¿No es el uso de herramientas y la capacidad de pensar? Respondió con las diferencias más decisivas. Cheon Ra-yeong hizo un clic con la lengua en su interior y dijo. Por supuesto, eso está, pero los humanos también cambian. ¿Cambio, dices? Sí, mortal, parece que piensas que los humanos son inherentemente inmutables porque no confías en nadie, pero los seres humanos cambian a medida que experimentan muchas cosas. Por ejemplo, la emoción del arrepentimiento sería parte de eso. ¿Arrepentimiento? ¿No es eso también una especie de aprendizaje? No veas todas las emociones simplemente de manera racional, las emociones pertenecen al ámbito de la sensibilidad. Si Cheon Ra-yeong lo dice, entonces debe ser así. Maak Yeong-gun respondió con una ligera sonrisa. Al verlo así, Cheon Ra-yeong murmuró suavemente. Y tú también estás cambiando. ¿Perdón? No es nada. Claramente dijiste algo. Dije que no es nada. Ante su firme exclamación, Maak Yeong-gun se encogió de hombros. No importaba cuánto murmurara, no había forma de que no hubiera escuchado las palabras resonando en su oído. Cambiando, dice. No sabía en qué aspecto estaba diciendo tales cosas. Sentía que seguía siendo el mismo de siempre. Chisporroteo. Habiendo completado con éxito el método de las 3 maravillas, Maak Yeong-gun retiró su mano de la herida en el brazo derecho cortado del maestro Ouyou Cheonmu. Intenta moverlo. Ante estas palabras de Maak Yeong-gun, el maestro Ouyou Cheonmu intentó mover su brazo con cuidado. Suisi. Ah. Los ojos de Ouyou Cheonmu temblaron. Solo lo había movido un poco, pero la sensación regresó al brazo que había estado lleno de vacío hace solo momentos. Era verdaderamente notable. Aunque ya no era sorprendente después de ver el brazo del segundo hijo Ouyou Bong-seon reimplantado, no pudo evitar sentirse abrumado al mover su brazo. Ante esto, el maestro Ouyou Cheonmu se arrodilló ante Maak Yeong-gun, juntó las manos y dijo respetuosamente. Este anciano agradece la generosa gracia del noble señor. Zad. Nosotros, los hermanos, también te agradecemos. Siguiéndolo, el hijo mayor, el maestro junior Ouyou Bong-wan, el segundo hijo Ouyou Bong-seon y el tercer hijo, el más joven Ouyou Yeong-woo, también se arrodillaron y mostraron respeto. Independientemente de cómo sucedió, simplemente estaban agradecidos por haber reimplantado los brazos cortados de su padre y hermanos. Maak Yeong-gun movió la mano ligeramente hacia ellos como si le molestara y dijo. Esto es solo natural, entiendo, así que, por favor, todos levántense. Ras. Clang. En ese momento, una vaina de cuero se rasgó y la espada del mandamiento maligno, una de las espadas mágicas de Maak Yeong-gun, cayó al suelo. Parecía que, aunque estaba hecha para servir como vaina, no pudo soportar la agudeza de la espada del mandamiento maligno y finalmente se rasgó. Entonces, el maestro Ouyou Cheonmu, al notar esto, abrió la boca con ojos sorprendidos. Noble señor, ¿es acaso la espada del mandamiento maligno? Como era de esperar de un artesano de espadas, la reconoces de un vistazo. Ha habido personas que han sentido la naturaleza demoníaca de la espada, pero tú eres el primero en reconocer de inmediato que espada es, líder del secta. De hecho, era raro que alguien reconociera que espada era de un vistazo sin un amplio conocimiento sobre espadas. En ese sentido, no pudo evitar sentirse confundido al reconocer instantáneamente el nombre de la espada. Pero entonces, ¿cómo podría no saberlo?
Esa espada fue hecha por nuestro ancestro del clan, Ouyuyezi. ¿Cómo podría este descendiente no reconocerla? Ouyuyezi. Un hombre del estado de Yu durante el periodo de primavera y otoño, considerado el mayor artesano. Las espadas que forjó eran todas renombradas y se llamaban espadas legendarias que trascendían el tiempo. Una extraña luz parpadeó en los ojos de Maak Yeong-un. Había oído que lo llamaban un artesano de espadas hasta el punto de que había rumores de que era un descendiente de Ouyuyezi, pero no era un rumor, era nada menos que la verdad. Un bosque a unos 30 ri de distancia del santuario de la espada espiritual. Allí, un grupo de Garerous con visibles signos de fatiga estaba jadeando y recuperando el aliento. La vestimenta de estas personas llevaba el emblema que simboliza la alianza justa. Hugh. Hugh. Entre estas personas exhaustas, había uno que estaba regulando su respiración lentamente, aunque no tan cansado como los demás. Era Moyong-hak, el hijo mayor de la familia Moyong. ¿Cuál podría ser la razón de que incluso él, liderando a los Garerous de la alianza justa, estuviera tan exhausto? Moyong-hak levantó la cabeza y miró hacia los árboles. ¿Por qué demonios está haciendo esto? De hecho, él tampoco sabía la razón. Solo por una palabra de ella que necesitaban apresurarse, tuvieron que usar su habilidad de ligereza sin descanso tan pronto como salieron del santuario de la espada espiritual. Gracias a esto, incluso él, con una energía interna relativamente sólida, no pudo evitar sentirse exhausto. Mientras tanto, alguien aterrizó frente a él. Zad. No era otro que Chong Ma-yong Satae de la secta Hangsan. Ella, que había descendido con técnicas corporales graciosas, suspiró aliviada y dijo: Amiba, afortunadamente, parece que no hay persecución. Ante estas palabras, Moyong-hak preguntó en un tono de incomprensión. ¿Persecución? ¿Qué quieres decir con eso, Satae? No me digas que hiciste esto porque pensabas que esa persona monstruosa podría haber puesto rastreadores en nosotros. Eso es correcto. ¿Qué? Él había pensado que era poco probable, pero realmente fue por eso que usaron su habilidad de ligereza imprudentemente tan pronto como salieron del santuario de la espada espiritual. Satae, pero no dijo esa persona con su propia boca. Alianza justa. Ah, creo que he oído hablar de ella. Dicen que es uno de los 3 poderes que dividen el actual mundo marcial junto con la Sociedad del Cielo y la Tierra y la Alianza de los 4 Malos. Amiba, eso es correcto. Por la mirada en tus ojos, pareces bastante preocupado, monje. Para nada, patrón, ¿cómo podría este humilde monje hacer tal cosa? Más bien, estoy agradecido de que haya resuelto al verdadero culpable detrás de la tragedia de la familia Nangon, que era una preocupación para nuestra alianza. No lo hice particularmente por la alianza justa, pero si te ayudó, entonces supongo que no hay necesidad de que estemos en desacuerdo. Chong Ma-yong Satae también recordó las últimas palabras que esa persona había dicho. No había hablado de manera indirecta. Claramente significaba que no debían crear razones para estar en desacuerdo entre ellos. Desde su punto de vista, no querían particularmente hacerlo un enemigo, así que si la otra parte tomaba la iniciativa así, no estaba mal. Moyong-hak había tomado esto al pie de la letra. Él pensó que la otra parte tampoco querría estar en desacuerdo con una gran organización como la Alianza Justa. Pero Chong Ma-yong Satae no lo tomó tan literalmente. Patrón. ¿Te suena? No creemos razones para estar en desacuerdo, como algo puramente amistoso. Estás diciendo que tiene un significado diferente. A los oídos de este humilde monje, sonó como si pudiera manejarlo incluso si surgieran razones para estar en desacuerdo. ¿Qué? No dije esto en el lugar porque había muchas orejas escuchando y ojos mirando, pero esto no es algo que nuestra alianza, no, el actual mundo marcial pueda simplemente pasar por alto. Es porque ha aparecido un nuevo experto sin igual. No es solo un nuevo experto, como también debes haberlo notado, patrón Moyong, pronto será llamado el séptimo cielo por los artistas marciales. Al escuchar estas palabras, Moyong-hak no pudo ocultar su emoción. Él, el séptimo cielo. ¿Quieres decir que se convertirá en uno de los 7 cielos? No se trata de convertirse en uno, cuando este incidente se difunda, él se establecerá como un nuevo cielo. Rompió la formación de los 108 Arhats de Xialin, llamada la cuna de las artes marciales de las sectas ortodoxa, con solo un paso de verdadera iluminación, y el maestro Ouyou Cheonmu del santuario de la espada espiritual, uno de los 6 picos actuales del mundo marcial, reconoció su derrota sin siquiera pelear, jurando lealtad después de ver la marca de la espada en el acantilado. Con solo estas 2 acciones, ya estaba escribiendo una leyenda que superaba a los otros 6 cielos. Lo que le preocupaba no era la aparición de este nuevo poder. Un experto que ha alcanzado el reino de gran maestro ha entrado bajo alguien más fuerte que él. Solo eso ya está distorsionando el equilibrio de poder. Ante sus palabras significativas, Moyong-hak finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación. El problema era que el nuevo poder no solo había derrotado a un poder existente, sino que lo había sometido. Un experto al nivel de los 6 cielos no era diferente de una secta unipersonal por sí mismo. Solo al tomar a tal ser bajo su ala, esta persona había esencialmente hecho añicos el equilibrio en el actual mundo marcial y creado un nuevo paisaje. El hecho de que sometió al maestro Ouyou y lo tomó bajo su ala, cuando podría haberlo terminado con solo una competencia, significa que sus acciones podrían no terminar simplemente con hacerse un nombre. Por eso estabas preocupado por la persecución. Sí, podría querer retrasar la difusión de noticias sobre sus acciones. Satae, ¿qué es? Pensándolo bien, ¿no es esto aún más grave? ¿Qué quieres decir?
no significa el hecho de que nos dejara ir, a nosotros, los miembros de la Alianza Justa, que no le importa aunque sus acciones se hagan conocidas. Al escuchar estas palabras de Moyong-jak, la expresión de Chong Ma-yong-satae se volvió aún más seria. Esto tenía sentido. El oponente podría estar tan confiado que ni siquiera le importa si sus acciones son reveladas a los oídos de la Alianza Justa, o podría estar listo para crear un nuevo orden. Ante esto, Chong Ma-yong-satae dijo: «Esto no puede ser, patrón, necesitamos apresurarnos a una oficina sucursal para enviar un ave mensajera, y luego deberíamos ir directamente a la sede de la Alianza». Este lugar, lleno del olor a hierro y aún lleno de calor, era el taller del maestro Oyu Cheonmu. Muchas espadas famosas que se hicieron un nombre en el actual mundo marcial nacieron aquí. Entre ellas, la espada que muchos espadachines consideraban la mejor era Ilui, el arma única de Chong Yeon-mun, el líder de la Alianza Justa. Chong Yeon-mun, uno de los 6 Yellows, era conocido por nunca haber sido derrotado desde que obtuvo Ilui, y la reputación de Oyu Cheonmu como artesano se disparó a los Yellows después de eso. Muchas personas consideraban un gran deseo entrar a este lugar y pedirle a Oyu Cheonmu que fabricara su arma única. Tap. El maestro Oyu Cheonmu, que había estado examinando la funda de cuero desgastada, la dejó y dijo: «Una funda de cuero tendrá dificultades para soportar la agudeza de la espada». Ante estas palabras, Ma Yeongun se encogió de hombros y respondió: «Sí, era un poco precario. Él había esperado un poco esto, ya que siempre llevaba la espada». El maestro Oyu Cheonmu extendió educadamente ambas manos. «Necesito fabricar una vaina adecuada para la espada. ¿Puede este humilde examinar la espada por un momento? ¿Estarás bien? ¿Qué quieres decir? La espada del mandamiento maligno está destinada a revelar sus deseos cuando sea tocada por alguien que no sea yo. Ya veo. Así que es como he oído». El maestro Oyu Cheonmu asintió y miró intensamente la espada mágica, la espada del mandamiento maligno. Pero esa mirada era extrañamente amarga. Es una espada hecha por Oyu Yezi, quien podría considerarse su ancestro, así que, ¿por qué la mira con tales ojos? ¿Qué pasa? Hay algo mal con la espada. Ma Yeongun levantó la espada para examinarla. Lo sorprendente era que, a pesar de ser tan antigua y haber absorbido mucha sangre, la hoja de la espada mágica, la espada del mandamiento maligno, seguía afilada y sin una sola mancha. Incluso el hierro excelente inevitablemente dañaría su filo después de un largo uso y choques, así que esto era realmente extraño. Entonces Oyu Cheonmu trajo guantes de trabajo gruesos y dijo: «Esa espada está hecha de un hierro muy especial llamado hierro negro Wanya, por lo que su hoja probablemente no se dañará hasta que su vida útil haya terminado por completo». Oyu Cheonmu se puso los guantes y extendió ambas manos nuevamente. Ante esto, Ma Yeongun le entregó la espada. Si era necesario, podría someterlo y recuperarla, y en su interior, también tenía curiosidad sobre qué pasaría si un experto sin igual de nivel gran maestro como él sostuviera la espada del mandamiento maligno. Tap. Oyu Cheonmu recibió la espada mientras usaba los guantes. El cuerpo de la espada tembló sutilmente. Aunque no estaba en contacto directo debido a los guantes, podría estar mostrando aversión a estar en manos de otra persona. Pero luego, cuando Oyu Cheonmu inyectó energía verdadera en la espada. ¡Ung! El grito de la espada resonó, y el temblor del cuerpo de la espada se detuvo. Lo sometió. Una extraña luz parpadeó en los ojos de Ma Yeongun. De hecho, quizás porque había alcanzado el camino de la espada, el extremo de la espada, parecía estar en un nivel donde podía controlar incluso la naturaleza demoníaca de la espada del mandamiento maligno. No era por nada que lo llamaban uno de los 6 Yellows. Habiendo suprimido el espíritu de la espada con su verdadera energía, Oyu Cheonmu habló con una voz amarga. Una espada puede iluminarse por sí misma, pero en verdad, el elemento de una gran espada es que puede hacer que su dueño brille con más intensidad. Sin embargo, esta espada tiene una naturaleza completamente opuesta a eso. Pensar que hay una espada que lleva a su dueño al borde de la muerte a menos que pueda superar su naturaleza demoníaca. Oyu Cheonmu sacudió la cabeza. Luego, escaneando el cuerpo de la espada con ambos ojos, continuó hablando. Nuestro ancestro Oyu Yezi dijo que hacer esta espada y otras 4 espadas demoníacas fue lo más lamentable que hizo en su vida. 5 espadas demoníacas. Dijo que hacerlas era vergonzoso. Existían espadas demoníacas además de la espada del mandamiento maligno y la espada de saqueo y muerte. Más que eso, era inesperado escuchar que expresó vergüenza después de hacer las espadas. Esto se debe a que Ma Yeongun disfrutaba bastante de la espada del mandamiento maligno y la espada de saqueo y muerte. Es porque se convirtieron en espadas demoníacas. Esa podría ser parte de la razón, pero la razón por la que nuestro ancestro se arrepintió de hacer estas espadas demoníacas radica en otro lugar. ¿Qué es? Ante la pregunta de Ma Yeongun, el maestro Oyu Cheonmu respondió con una voz significativa. Es porque la carne y la sangre humanas, y sus rencores, están imbuidos en estas espadas demoníacas. Es así. Por un momento, el maestro Oyu Cheonmu frunció el ceño. ¿Es realmente toda la reacción que tiene? Capítulo 370. Capítulo 370 Espada, y espada, Kuno. Es porque la carne y la sangre humanas, y sus rencores, están imbuidos en estas espadas demoníacas. Es así. Ante las palabras del maestro Oyu Cheonmu, Ma Yeongun miró la espada mágica espada del mandamiento maligno con una mirada interesada. Él había pensado que debía haber alguna historia detrás de eso porque sentía una fuerte naturaleza demoníaca de la espada, pero pensar que contenía carne y sangre humanas.
¿Eso significa que se sacrificó una vida para hacer la espada? ¿Es todo esto? El maestro Oyu Cheonmu frunció el ceño. Esperaba que se sorprendiera o se disgustara mucho al enterarse de lo que se utilizaba para las espadas demoníacas, pero en cambio mostró interés, lo que le hizo chasquear la lengua por dentro. Había pensado que era diferente de las personas comunes, pero esto iba más allá de ser simplemente audaz. O su forma de pensar era completamente diferente. Entonces Maak Yeongun preguntó mientras miraba la espada. Hacer esto no solo por una, sino por 5 espadas, ¿había alguna razón especial? Diferente. De hecho, muy diferente. Haciendo clic con la lengua en su interior, Oyu Cheonmu pronto respondió. Este humilde no sabe la razón exacta tampoco, solo queda un registro en nuestra familia de que 5 espadas demoníacas nacieron a petición de alguien. ¿Estás diciendo que 5 espadas fueron hechas simultáneamente a petición de alguien? Eso es correcto. Qué persona tan inusual. Pedir la creación de no solo espadas ordinarias, sino de 5 espadas demoníacas tan únicas. Por eso nuestro ancestro consideró vergonzoso hacer estas espadas demoníacas. Porque fueron hechas con la vida de alguien. Exactamente como dices. Entonces no podría haber rechazado. Si hubiera rechazado, nuestra línea familiar habría sido cortada. Ah, ya veo. Maak Yeongun asintió. Parece que nacieron no de una petición, sino bajo amenaza. El maestro Oyu Cheonmu suspiró y dijo. Es verdaderamente irónico más allá de las palabras, aunque no pude someter completamente el espíritu de la espada, nunca imaginé que esta espada vendría a mí el día que la completé. ¿Qué quieres decir? Porque hoy, cumplí el anhelo de nuestra familia. El deseo de tu familia. Sí, creé una espada hecha de hierro negro Wanya con mis propias manos. Al escuchar la sutil emoción en su voz temblorosa, Maak Yeongun se preguntó, señalando con su barbilla la espada mágica espada del mandamiento maligno. Ahora que lo pienso, ¿no dijiste que la espada del mandamiento maligno también estaba hecha de hierro negro Wanya? Eso es correcto. Entonces, ¿por qué dices que es irónico? ¿Hay alguna razón por la que hablas como si fuera algo especial? Ante esta pregunta, el maestro Oyu Cheonmu respondió mientras miraba la hoja de la espada mágica espada del mandamiento maligno. El hierro negro Wanya no es un metal que se pueda manejar con métodos simples. No se puede manejar con métodos simples. No me digas. Es porque la carne y la sangre humanas, y sus rencores, están imbuidos en estas espadas demoníacas. De repente, Maak Yeongun recordó lo que el maestro Oyu Cheonmu había dicho anteriormente. Asintió como si estuviera de acuerdo y dijo. Así es, no es para convertirlas en espadas demoníacas, pero curiosamente, este metal especial llamado hierro negro Wanya no puede ser derretido y moldeado sin carne y sangre humanas. Realmente es un metal extraño. Más allá de extraño, este metal es verdaderamente monstruoso. El hecho de que se deba sacrificar una vida para derretirlo y darle forma era más que extraño, verdaderamente bizarro. Por eso, entre los herreros que habían ejercido su oficio durante mucho tiempo, nadie que supiera siquiera un poco sobre este hierro negro Wanya pensaba en manejarlo. Para ellos, este metal estaba maldito antes de ser el mejor metal. Ah, así que eso era. Maak Yeongun ahora entendía por qué no podía ocultar su emoción al decir que había hecho una espada con hierro negro Wanya. Entonces preguntó. Entiendo, cuando dijiste que era el deseo de tu familia, ¿quieres decir que lograste hacer la espada sin usar carne y sangre humanas? Ante esta pregunta, el maestro Oyu Cheonmu sonrió y asintió. Oyu Yezi, llamado el mayor artesano, sintió culpa y arrepentimiento mientras fabricaba estas espadas demoníacas con la vida de alguien. Sin embargo, lo que le angustiaba aún más era su vergüenza como artesano. Oyu Yezi fue atormentado hasta el momento de su muerte debido a este hierro negro Wanya que no podía ser manejado sin sacrificar la vida de alguien. Porque el artesano no pudo manejar el metal y sucumbió a él. Así, esto se convirtió en una tarea y un deseo generacional para el clan Oyu. Como dijo el noble señor, nuestro clan Oyu ha trabajado durante generaciones para lavar la vergüenza de nuestro ancestro Oyu Yezi, y hoy finalmente lo hemos completado. Esta fue la razón por la que se había estado aislando y concentrando en su trabajo durante un tiempo. No había querido forjar espadas para muchas personas porque estaba cerca de resolver esta tarea. El único arrepentimiento era, si tan solo tuviera media cuarto de hora más, no, solo un cuarto de hora. No solo podría haber cumplido el deseo, sino que podría haber creado su mayor obra maestra. Pero, desafortunadamente, no se realizó. Si tan solo ese espadachín y Maak Yeongun, que se convirtió en el noble señor, no hubieran aparecido, el resultado podría haber sido diferente, pero no había sentido lamentarse por lo que ya había sucedido. Al final, no estaba destinado a ser una obra maestra. No sé si tal sensación volverá, pero aún queda tiempo suficiente. Había logrado el deseo de su familia en su generación, ahora solo necesitaba crear la obra maestra de su vida. Entonces no tendría arrepentimientos en la vida. Pero luego vio a Maak Yeongun mirando algo. Noble señor, he querido preguntar por un tiempo, ¿es esa espada completada la de allí? Maak Yeongun señaló con su pulgar. El maestro Oyu Cheonmu no pudo ocultar su sorpresa. Esto se debía a que realmente había una espada en el lugar donde Maak Yeongun había señalado. ¿Cómo lo supo? Esta espada no había establecido correctamente su espíritu de espada. Esto se debía a que su mente había estado distraída en el momento en que necesitaba concentrarse, causando que el espíritu de la espada se torciera. Por lo tanto, el aura de la espada no se manifestaba bien. Además,
El taller estaba desbordado con espadas incompletas, por lo que era casi imposible encontrarla solo por el aura de la espada. Ruge. Sin embargo, a diferencia de él, algo más era visible en los ojos de Maak Yeongun. Podía ver la energía natural del entorno reuniéndose gradualmente hacia algún lugar oculto. Puedo echar un vistazo. Esa espada. No, está bien. Un artesano no muestra una espada mal terminada a los demás y la destruye. Esa era la terquedad y el orgullo de un artesano. Pero era la orden del noble señor, así que era difícil negarse, y parecía un desperdicio destruir una espada que podría haber llegado a ser una obra maestra después de que solo él la hubiera visto. Por favor, eche un vistazo. Maak Yeongun había alcanzado un nivel de esgrima aún más alto que el suyo. No había daño en escuchar su opinión experta. A medida que Maak Yeongun se dirigía hacia donde se realizaba el trabajo final en el taller, una espada de color oscuro entró en su vista. No tenía ni siquiera una vaina porque se estaba trabajando en establecer el espíritu de la espada. Pero entonces... Los ojos de Maak Yeongun temblaron al mirarlo. Ouyou Cheonmu, que estaba detrás, no pudo ver esto, así que habló con media expectativa y media preocupación. La hoja es particularmente oscura porque está mezclada con hierro frío de 10.000 años, aunque es lamentable que el espíritu de la espada esté torcido. Solo esto podría considerarse cercano a la mayor obra maestra. Me pregunto si el noble señor encuentra alguna falta. Ouyou Cheonmu se detuvo a mitad de la frase y se movió a un lado. Había sentido algo extraño. ¿Qué? Ouyou Cheonmu no pudo ocultar su desconcierto. Esto se debía a que Maak Yeongun estaba mirando la espada con ojos en blanco, como si estuviera en un estado de desinterés, como si hubiera caído en un estado mental. ¿Por qué? Sabía que la espada estaba lo suficientemente cerca de la perfección como para ser llamada una obra maestra. Pero ¿se puede caer en un estado mental solo por mirar la forma de la espada? Podría haber visto algo que él mismo no podía ver. En la imagen mental, el entorno es bastante diferente del lugar que conocía. Incluso el color del cielo es diferente, y en este extraño lugar donde el mundo parece a punto de colapsar, él estaba empuñando algo. No era otra cosa que una espada de un brillante color tinta. Esa espada se parecía mucho a la que había hecho el maestro Ouyou Cheonmu. La única diferencia era... Ruge. La espada se sentía como si tuviera su propia voluntad, y era incomparablemente feroz y viciosa. Y extrañamente, esta ferocidad era familiar. Esta era la naturaleza demoníaca rugiente en sí misma. En la imagen mental, no se movía por su propia voluntad, y sus movimientos con la espada eran bruscos y torpes. Sin embargo, la espada estaba manejándolo por completo y sacando su máximo potencial. Después de empuñar la espada de esa manera durante un tiempo, finalmente se detuvo, y luego, al liberar la fuerza que estaba aplicando a la espada, corte, 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 corte. La espada de color tinta de repente se dividió y se descompuso, cambiando a la forma de un anillo. Maak Yeongun, saliendo de la imagen mental, miró la espada sin funda. No sabía cuándo había caído en ella, pero esta espada era claramente muy similar a lo que había visto en su imagen mental. Así que Maak Yeongun le preguntó al maestro Ouyou Cheonmu a su lado. ¿Esta espada realmente la concebiste y la hiciste tú mismo? Ante esta pregunta, la expresión del maestro Ouyou Cheonmu se endureció instantáneamente. Frunciendo el ceño como si sus palabras estuvieran bloqueadas por un momento, el maestro Ouyou Cheonmu habló en un tono incomprensible. Puedo preguntar por qué el noble señor está preguntando eso. Porque he visto la espada antes. ¿Te refieres a que has visto esta espada? No, una espada en esta forma antes. Sí. Ante estas palabras, aún más dudas nublaron los ojos de Ouyou Cheonmu. Confundido por su reacción, Maak Yeongun preguntó. Si no, está bien. Solo que la forma final completada de esta espada que vi no parece terminar con esto. Tan pronto como las palabras de Maak Yeongun cayeron, un suspiro fluyó de la boca del maestro Ouyou Cheonmu. Se preguntó por qué estaba reaccionando así, pero pronto Ouyou Cheonmu se acercó a la espada de color tinta, agarró el mango sin vaina y la levantó. No hay absolutos en este mundo, parece. ¿Qué quieres decir? Estoy verdaderamente avergonzado. Pensé que nadie lo sabría porque han pasado varias generaciones, y quería realizar esta forma perfecta con mis propias manos, pero nunca imaginé que el noble señor lo sabría. Entonces había una espada original. Eso es correcto. Tap. Con su respuesta, el maestro Ouyou Cheonmu volvió a dejar la espada y se fue a algún lugar. Sacó un libro viejo y desgastado de una estantería en una esquina del taller. Habiendo traído el libro, el maestro lo hojeó y luego abrió una parte específica para mostrar a Maak Yeongun. Una extraña luz parpadeó en los ojos de Maak Yeongun al ver esto. Esto se debía a que el libro contenía registros detallados de la forma de la espada, e incluso describía que podía descomponerse para formar una forma de anillo. ¿Qué es esto? Es un registro dejado por el bisabuelo de este humilde. ¿Un registro dejado por tu bisabuelo? Entonces tu bisabuelo hizo esta espada. Ante esa pregunta, el maestro Ouyou Cheonmu dudó por un momento y luego sacudió la cabeza. No, en este punto, ¿cómo podría no decir la verdad al noble señor? Esto es lo que mi bisabuelo registró después de verlo hace 100 años. Hace 100 años. Era más antiguo de lo que pensaba. Maak Yeongun no pudo ocultar su desconcierto. ¿Cuál fue esa imagen mental justo ahora? Por lo general, cuando veía una imagen mental, se podría decir que estaba leyendo pensamientos residuales dejados entre asas de iluminación o restos. Pero, curiosamente, al ver una espada recién nacida,
vio una escena que era familiar pero a la vez desconocida. Eso significa que vio una escena de hace 100 años. Algo se sentía extraño. Entonces el maestro Ouyou Cheonmu continuó hablando. Mi bisabuelo vino a ver esta espada a través de una horrible tragedia. Una tragedia. Sí, como sabes, nuestro clan Ouyou rara vez sail de este valle de espadas, ya que forjamos espadas sin descanso ni siquiera un día, pero mi bisabuelo accedió a entregar personalmente una espada terminada para cumplir con la solicitud de una brillante espadachina con la que tenía una relación habitual. Para entregarla personalmente, debían haber estado bastante cerca. Al mirar los registros que dejó mi bisabuelo, parece que construyó una amistad por admiración hacia las delicadas pero excelentes habilidades de espada de la espadachina. Ot es así. Sí, él la elogió diciendo que su espada era como ver una elegante luna. Una elegante luna, dices. Los ojos de Mak Yeongun se entrecerraron. La idea de una técnica de espada que recordaba a la luna de repente le impactó. Entre las técnicas de espada que conocía, solo dos evocaban la luna. Era la espada del vacío sin luna y la técnica de espada de la luna de Cheon Rayeong. Luego caminó hacia un lado del taller y sacó una de las cajas de madera apiladas en la parte superior de una estantería. También estaba cubierto de polvo, habiendo sido descuidado durante mucho tiempo. Toc toc. El maestro Ouyou Cheonmu, limpiándolo con su mano, vino cargando la larga caja de madera y dijo: ¿Qué es eso? Una espada que ha perdido a su dueño. Kik. Cuando Ouyou Cheonmu abrió la caja de madera, junto con el aroma de la madera envejecida que no se había abierto durante mucho tiempo, apareció una espada. Era una espada con una hoja tan blanca que era de un blanco puro. Una pequeña exclamación fluyó de la boca de Mak Yeongun al ver su resplandor que no se había perdido ni siquiera después de 100 años. Ah. Entonces, la voz temblorosa de Cheon Rayeong se escuchó en su oído. Mortal. ¿Qué pasa? Ah. Pensándolo bien, si fue hace 100 años, eso sería cuando Cheon Rayeong estaba vivo y activo, ¿verdad? Para esa pregunta, una respuesta completamente inesperada salió de la boca de Cheon Rayeong. Esto es mi espada. Capítulo 371. Capítulo 371 de Espada, y Espada, 2. Esto es mi espada. La expresión de Mak Yeongun se volvió extraña ante las inesperadas palabras de Cheon Rayeong. Ya había estado pensando en ese anciano y en Cheon Rayeong cuando se dijo que el arte de la espada evocaba la luna. Ahora que Cheon Rayeong misma afirmaba ser la dueña de esta espada, incluso Mak Yeongun, que normalmente era racional, no pudo evitar mostrar interés. Entonces, ¿eres la espadachina de la que habló el maestro Ouyou? Cheon Rayeong no respondió a la pregunta de Mak Yeongun. Aunque permaneció en silencio, los ojos de Mak Yeongun se entrecerraron ante el extraño vacío que persistía. En ese momento, el maestro Ouyou Cheonmu sacó la espada blanca pura de la caja de madera y dijo: El nombre de la espada es Sun Yeon, la espadachina femenina lo nombró ella misma. Sun Yeon. Era un nombre inusual para una espada. Escrito, significaba anhelo. El maestro Ouyou Cheonmu continuó: Normalmente, una espada sin dueño debería ser destruida o enterrada con su propietario, pero, flinch. En ese momento, la famosa espada Sun Yeon en la mano del maestro Ouyou Cheonmu comenzó a temblar levemente. Ouyou Cheonmu habló con una expresión de confusión ante este fenómeno. ¿Por qué es la espada? Había estado descuidada en una caja de madera durante un completo 100 años. Sin embargo, ahora la espada temblaba débilmente e incluso emitía un grito de espada. Era verdaderamente un suceso extraño. Perplejo por esto, Ouyou Cheonmu murmuró: Sun Yeon, ¿es por qué te has mostrado al mundo después de tanto tiempo? Oh. Ouyou Cheonmu miró a Mak Yeongun. Como un forjador de espadas que había estado creando espadas durante muchos años, creía que las espadas famosas tenían su propia voluntad. Por eso siempre terminaba capturando el espíritu de la espada. La razón por la que Ouyou Cheonmu miraba a Mak Yeongun de esta manera era para ver si la famosa espada Sun Yeon quizás estaba reaccionando al ver a su maestro. Incluso las espadas famosas eligen a su maestro. Podría ser que la famosa espada Sun Yeon, sin maestro, estaba tratando de aceptar a este hombre como su maestro. Flinch. Mientras se preguntaba esto, Ouyou Cheonmu de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sintió un frío inquietante que era difícil de describir, sintiendo como si algo invisible estuviera presente ante sus ojos. Ante esto, Suisi. Mientras Ouyou Cheonmu intentaba elevar su aura. Está bien, no necesitas estar en guardia. ¿Te refieres a esta energía jalada? Sí. El maestro Ouyou Cheonmu era un maestro que había superado el reino profundo. Su sentido energético ya había trascendido los límites de los humanos ordinarios, alcanzando un reino donde incluso podía detectar energía espiritual. Por eso sintió a Cheon Rayeong despertando del sello de la muñeca de madera. Cheon Rayeong, que había emergido de esa manera, extendió su mano hacia la hoja de la espada con una mirada algo nostálgica en sus ojos. En el momento en que su mano etérea tocó suavemente la hoja, ¡boom! La famosa espada Sun Yeon emitió un grito de espada aún más fuerte, y una luz brillante se elevó de la hoja. Los ojos de Ouyou Cheonmu temblaron ante este fenómeno increíblemente extraño. ¿Cómo podría una espada que había perdido su brillo tras perder a su maestro mostrar tal exhibición, como si su vida hubiera sido reavivada? Verte así, Sun Yeon. Mientras Cheon Rayeong pasaba su mano por la hoja, la famosa espada Sun Yeon tembló. Podía sentir su etérea presencia. Observando esta escena con asombro, el maestro Ouyou Cheonmu le dijo a Mak Yeongun:
En todas mis décadas forjando espadas, nunca he visto nada igual, maestro. Parece que la espada te ha elegido como su maestro. Ante estas palabras, Ma Yeongun sonrió débilmente y respondió, quizás sea porque el verdadero dueño está cerca. ¿Dueño? ¿Qué quieres decir? Bueno, tal vez sea porque el espíritu de esa espadachina que mencionaste está conmigo. El maestro Ouyou Cheonmu frunció el ceño. ¿Cómo podría el espíritu de una espadachina que murió hace 100 años estar con él? Podría haber estado hablando de manera abstracta sobre la reacción de la espada. Mientras pensaba esto para sí mismo. Recibí entrenamiento en esgrima del dueño de la espada. ¿Podrías considerarme un discípulo? Por un momento, el maestro Ouyou Cheonmu quedó atónito. La dueña de esta espada perdió la vida hace apenas 100 años. ¿Cómo podría haber recibido entrenamiento en esgrima de una persona así? Maestro, incluso como una broma, esto es. ¿Por qué esto sería una broma? Maestro, esa espadachina perdió la vida hace 100 años y no tuvo descendencia, por eso la espada ha sido mantenida así hasta ahora. El estilo de la espada lunar no es esa la esgrima que practicaba el dueño de la espada. Tan pronto como esas palabras cayeron, los ojos del maestro Ouyou Cheonmu se agrandaron. ¿Cómo podría saber esto? ¿Cómo es esto posible? Ouyou Cheonmu estaba tan sorprendido que momentáneamente se quedó sin palabras. Había una razón para su reacción. Su familia tenía una tradición de mantener registros detallados de las espadas que forjaban. Al hacer espadas, preguntaban sobre el estilo del espadachín para crear la espada más ideal para ellos. Los registros dejados por su bisabuelo indicaban claramente: Sun Yeon, vena lunar, estilo de espada lunar. Además, este estilo de espada era tan excepcional que su bisabuelo había recomendado memorizarlo como uno de los estilos de espada. Era justo en ese momento. Suisi Suisi. Ma Yeongun sostuvo el papel de postura de espada y adoptó la postura básica del estilo de espada lunar. Luego, demostró ligeramente una forma abreviada de los movimientos iniciales del estilo de espada lunar. Susi 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 Susi. El maestro Ouyou Cheonmu, quien había aprendido innumerables técnicas de espada y poseía una visión excepcional, lo reconoció de inmediato. Lo que lo sorprendió aún más fue: la forma de la espada ha sido perfeccionada. El estilo de espada lunar dejado por su bisabuelo era sin duda una técnica de espada sobresaliente. Sin embargo, al ser un estilo antiguo, tenía algunos problemas y vulnerabilidades en ciertas secuencias, pero todos esos habían sido abordados y mejorados. Al ver esto, Ouyou Cheonmu se convenció verdaderamente. Entonces el maestro es el sucesor del perdido estilo de espada lunar. No podía decir si Ma Yeongun era un descendiente. Su bisabuelo había declarado claramente que la espadachina no tenía descendencia. Pero lo que era seguro era que Ma Yeongun había heredado el estilo de espada lunar. Ah, por eso. Ouyou Cheonmu asintió como si finalmente entendiera. Le había parecido extraño que Ma Yeongun supiera sobre la espada original de esa hoja, pero ahora ese misterio parecía estar resuelto. Ya fuera que estuvieran relacionados por sangre o no, parecía saberlo porque era el sucesor. ¿Es este el destino? Una exclamación escapó de los labios de Ouyou Cheonmu. Desde el regreso del demonio de la espada de su ancestro Heu Yaja en el momento en que se cumplió el anhelo de su clan, hasta que el actual propietario es el sucesor del estilo de espada lunar. Qué increíblemente coincidente era todo esto. Esto estaba demasiado profundamente conectado para ser desestimado como mera casualidad. Sin palabras de asombro, Ma Yeongun detuvo su demostración abreviada del estilo de espada lunar y dijo: por favor, continúa la historia que estabas contando. Perdón, te detuviste en medio de hablar sobre la espada sin maestro. ¿Cómo llegaste a ver esa espada original? Ah, sí, por supuesto. Correcto, había estado en medio de la historia. En ese momento, Cheon Ra-yeon, que había estado acariciando la hoja de la famosa espada Sun Yeon mientras afirmaba que era suya, se volvió apresuradamente hacia Ma Yeongun y dijo: espera, mortal. ¿Qué pasa? ¿Solo? ¿Podemos detener esta historia aquí? Ella había querido preguntar si podían detenerse, pero se detuvo a mitad de la frase. Aquí, no quería que la historia continuara mucho más. Eso era porque ella era el sujeto de la historia de la espadachina que el maestro Ouyou Cheonmu estaba a punto de contar, y debido a este incidente, se había convertido en un espíritu errante en este mundo durante 100 años. Por supuesto, el bisabuelo del maestro Ouyou Cheonmu no habría conocido los detalles exactos. Solo habría sido testigo de las consecuencias. Pero solo escucharla de la boca de otra persona era inevitablemente desagradable. Sin embargo, la razón por la que dejó de hablar era solo una. ¿Qué es exactamente esta espada original? Ma Yeongun había hablado sobre la espada negra como si supiera algo. Como si esa espada tuviera una versión original. Pero según los registros dejados por el bisabuelo de Master Ouyou Cheonmu, esa espada original estaba relacionada con la tragedia de esa época. ¿Qué exactamente viste en tu mente, mortal? Por esto, Cheon Ra-yeon estaba llena de preguntas. Si la espada original de esa hoja estaba relacionada con la tragedia de esa época. Se preguntó si tenía alguna conexión con él. Por eso dudó un momento antes de detener sus palabras. Cheon Ra-yeon, no es nada. Ante su reacción, Ma Yeongun hizo clic con la lengua suavemente. Habiendo estado con ella durante mucho tiempo, podía adivinar aproximadamente lo que intentaba decir por su tono. Claramente, ella había querido decirle que se detuviera aquí, pero se rindió en eso. No parecía ser simplemente por resignación. Cheon Ra-yeon también parecía tener algo que quería saber.
Fue entonces. Zad. El maestro Ouyou Cheonmu guardó la famosa espada Sun-Yeon en la caja de madera y habló. Las conexiones son realmente cosas extrañas, es fascinante ver cómo todo está vinculado de alguna manera. Mientras Maak Yeongun observaba en silencio, Ouyou Cheonmu tomó una profunda respiración y comenzó su historia. Para cumplir su promesa con la espadachina, mi bisabuelo se dirigió hacia la frontera de las provincias de Guangxi y Guangdong, coincidiendo con la ceremonia de entronización de su líder de sociedad. Ceremonia de entronización del líder de sociedad. Maak Yeongun miró a Cheonra-yeon, que estaba sentado en la mesa fumando una larga pipa. Ceremonia de entronización del líder de la sociedad. Cheonra-yeon giró la cabeza en silencio, evitando su mirada. Él había supuesto que no era de estatus ordinario por su apariencia con corona y su hábito de referirse a sí misma como «este maestro», pero una ceremonia de entronización del líder de la sociedad. Mientras reflexionaba sobre esto, el maestro Ouyou Cheonmu, pensando que la pregunta de Maak Yeongun era para él, dijo: «¿No lo sabías? Parece que no sabías esto a pesar de haber heredado el estilo de la espada lunar. Se ha olvidado en gran medida a lo largo de los años, pero la Sociedad del Cielo y la Tierra que actualmente divide el mundo de las artes marciales en 3 facciones se llamaba originalmente Sociedad del Cielo Tierra Lunar cuando se estableció por primera vez. Se convirtió en Sociedad del Cielo y la Tierra después de esa tragedia. Sociedad del Cielo Tierra Lunar. Sí, según el diario de mi bisabuelo, el origen de la Sociedad del Cielo y la Tierra provino de la unión de 3 veinas principales. 3 veinas principales. Recordó haber oído sobre esto brevemente de Cheonra-yeon. Ella había dicho que las 3 veinas principales, vena del cielo, vena de la tierra y vena de la luna, se habían unido para crearla. Después de decir esto, el maestro Ouyou Cheonmu suspiró y continuó. Fue verdaderamente un incidente trágico. Mi bisabuelo, llegando tarde a la ceremonia de entronización que se suponía debía tener lugar al mediodía, se dirigió apresuradamente hacia el salón principal. Al acercarse al salón principal, mi bisabuelo sintió que algo no estaba bien. A pesar de ser la ceremonia de entronización del líder de la sociedad, no había señales de personas, y en su lugar, el aire estaba impregnado del olor a sangre. Además, no se podía ver a una sola persona cerca del salón principal. Encontrando esto extraño, el bisabuelo del maestro Ouyou Cheonmu se apresuró hacia el salón principal. Al llegar al salón principal, mi bisabuelo quedó impactado más allá de las palabras. El lugar estaba lleno de sangre y cadáveres. Sushi. Maak Yeongun miró a Cheonra-yeon. El humo que salía de su larga pipa envolvía su entorno, y él podía sentir que el aire a su alrededor se volvía intensamente frío. Flinch. La energía ominosa se ha vuelto más fuerte. Al darse cuenta de esto, el maestro Ouyou Cheonmu pausó en su discurso e intentó mirar instintivamente la mesa donde estaba sentado Cheonra-yeon. Pero, no le prestes atención y continúa con la historia. Pero, no hay necesidad de prestarle atención. Suishi. Maak Yeongun agarró el papel de postura de espada y formó un pequeño sello con la mano. Inmediatamente, la energía espiritual de Cheonra-yeon que había estado llenando el taller fue cortada del maestro Ouyou Cheonmu. La energía ha desaparecido. Ahora, por favor, continúa. Aunque Ouyou Cheonmu encontró esto desconcertante, cedió a la insistencia de Maak Yeongun y reanudó su historia. En el centro del gran salón manchado de sangre, encontró a la espadachina, o más bien, a la primera y última líder de la sociedad Cielo-Tierra-Luna, Liu Sobol, que había muerto con su corazón arrancado. Por primera vez, se reveló el verdadero nombre de Cheonra-yeon. No obstante, en lugar de aprender su nombre de esta manera, los ojos de Maak Yeongun se volvieron fríos al enterarse de los últimos momentos de Cheonra-yeon. Capítulo 372. Capítulo 372 de Espada y Espada. 3. Un anciano con un rostro canoso y barba gris miraba algo con una expresión de incredulidad en sus ojos. El nombre del anciano era Ouyou Monyeok. Era conocido como un maestro espadero. ¿Qué demonios ha sucedido aquí? El salón principal, que esperaba que estuviera bullicioso y grandioso para la ceremonia de coronación, estaba completamente cubierto de sangre, con cadáveres desmembrados apilados por todas partes. Había casi cientos de ellos. ¿Qué demonios pudo haber sucedido? ¿Qué ha sucedido aquí, Lady Ryu? Mientras Ouyou Monyeok miraba alrededor del salón en shock ante la tremenda tragedia, sus ojos se abrieron de par en par. Corrió apresuradamente hacia un lugar determinado. En el centro yacía una hermosa mujer con un vestido ornamentado de un rojo brillante, su rostro pálido y los ojos cerrados. No era otra que Lady Ryu, la espadachina que había estado buscando. Ryu Sobol de la vena lunar, quien se suponía que tendría su ceremonia de entronización como líder de la sociedad hoy. Ouyou Monyeok se agachó y rápidamente revisó el pulso de la mujer caída. Su rostro pronto se endureció mientras buscaba su pulso. Esto no puede ser. No había pulso, y su cuerpo ya se había enfriado. A juzgar por la rigidez de su cuerpo, el rigor mortis ya se había instalado. Ouyou Monyeok miró a la sin vida Ryu Sobol en estado de shock, su mirada eventualmente moviéndose hacia su pecho. Su corazón no se había dado cuenta al principio debido a toda la sangre. Pero cuando levantó ligeramente su ropa, había un agujero en el centro de su pecho. Parecía que su corazón había sido arrancado por completo. Aprieta. Los puños de Ouyou Monyeok se apretaron. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Aparte de ser mujer, Ryu Sobol era una de las espadachinas más hábiles que conocía entre los innumerables artistas marciales. ¿Acaso no había superado incluso el reino profundo?
¿Cómo pudo una persona así haber perdido la vida de manera tan trágica? Dama Ryu. La caja de madera que llevaba en su espalda junto con su bulto comenzó a temblar. Ante esto, Ouyumon Yeop murmuró. ¿También lo has sentido, Zad? Ouyumon Yeop dejó la caja de madera en el suelo. Cuando abrió la tapa, una espada de un blanco puro, recién forjada y rebosante de vitalidad, se reveló. Esta era su espada, Sun Yeon. Ryu Sobol la había nombrado ella misma y le pidió que la trajera cuando estuviera terminada, a tiempo para su ceremonia de coronación. He completado la mejor espada. Era una obra maestra, una de las mejores entre las numerosas espadas que había forjado. Para Ouyumon Yeop, que había venido esperando ver su rostro alegre al completar la espada, esto era completamente desalentador y amargo. La dueña había partido de este mundo sin siquiera tocar la espada. Como si lo sintiera, se podía escuchar un débil llanto de espada. Ouyumon Yeop se mordió el labio inferior con fuerza, con los ojos temblorosos. Aunque en el mundo marcial, donde decenas o cientos mueren cada día, nadie podía garantizar el mañana, esto era simplemente incomprensible. ¿Quién podría ser? ¿Quién demonios podría haber hecho esto? Ryu Sobol fue una de las mejores maestras de su tiempo, y considerando la magnitud de la sociedad cielo-tierra-luna, cometer una tragedia de tal escala requeriría una fuerza de tamaño comparable. Ouyumon Yeop se levantó y examinó los cadáveres en el pasillo. Su clan había estado exigiendo conocer las técnicas de espada de los dueños de las espadas durante generaciones al forjar espadas, por lo que se enorgullecía de su conocimiento inigualable en este ámbito. La mayoría de las heridas en estos cadáveres fueron infligidas por espadas, así que si las examino de cerca, podría haber algunas pistas. Probablemente se trataba de una organización que podría enfrentarse a la sociedad cielo-tierra-luna. Lo más probable es que fuera uno de los 9 sectores mayores. En ese momento, Ouyumon Yeop frunció el ceño. Esto se debía a que al examinar las heridas de espada en los cadáveres, encontró que muchas de ellas no mostraban signos de ninguna técnica de espada especial. Esto no puede ser. Ouyumon Yeop, quien había estado examinando los cadáveres con incredulidad, estaba tan sorprendido que no podía encontrar palabras. Él había asumido naturalmente que era una batalla entre organizaciones, pero la mayoría de los cadáveres parecían ser obra de una sola persona. Lo que era aún más sorprendente era que no se utilizaron técnicas de espada especiales. Simplemente fueron cortados con una espada. Poder abrumador, agudeza abrumadora. Eso es lo que mostraban estas heridas de espada. La espada simplemente había sido balanceada, y nada pudo detenerla. Si alguna arma había intentado bloquearla, tanto el arma como su portador fueron cortados. La mayoría de las heridas de espada fueron golpes decisivos, dividiendo tanto el arma como el cuerpo en dos con un solo movimiento. Un monstruo. La frase, fuerza imparable, parecía adecuada aquí. Aunque Ryu Sobol era una prodigio con la espada, no podría haber soportado a un monstruo así. Era alguien tan fuerte que ni siquiera él querría enfrentarse a ellos. Pero entonces, sus ojos se entrecerraron mientras examinaba las huellas. Algunos de los cadáveres. Boom. Clang clang clang. Justo en ese momento, Ouyumon Yeop dirigió su mirada hacia el sonido de un enorme rugido. Como si un terremoto hubiera golpeado, el salón principal tembló y los sonidos resonaron desde afuera. ¿Podría el perpetrador de esta tragedia aún estar aquí? Después de dudar por un momento, Ouyumon Yeop elevó su energía hacia su punto Yongcheon. Pat. Su cuerpo se disparó del suelo. Aunque sintió un momento de miedo hacia quien había creado estas heridas de espada, pronto calmó su mente. Aun si no podía enfrentarse a este ser monstruoso, sentía que al menos debería identificar quién era el culpable, si solo fuera por el bien de su amistad con la dama Ryu. Cuando Ouyumon Yeop emergió del salón principal, su expresión se oscureció de inmediato. Escalofrío. ¿Qué demonios? Su reacción se debió a una energía escalofriante que iba más allá de estimular sus sentidos para abrumarlos por completo. Cuanto más hábil es un artista marcial, más fácil es sentir tal energía cuando se libera. Pero esta energía feroz y maligna no estaba confinada a un solo espacio, estaba volcando todo a su alrededor, y su escala era difícil de comprender. Parecía llenar decenas o cientos de millas. ¿Cómo podría un humano poseer una energía tan tremenda? Estaba a punto de temblar por completo, abrumado por la presión. Ja. La respiración de Ouyumon Yeop se volvió entrecortada. No importaba cuánto intentara calmarse, era difícil recuperar sus sentidos en medio de esta feroz energía que llenaba todo a su alrededor. Podía decir de dónde emanaba esta energía, pero sus pies no se movían. En el momento en que entrara en la vista de este monstruo, podría morir antes de darse cuenta. Pero entonces, algo llamó la atención de Ouyumon Yeop. La feroz energía que había dominado los alrededores de repente disminuyó. ¿Qué podría haber sucedido? Ante esto, se secó la frente empapada de sudor con su manga y se lanzó hacia la fuente de la energía. No estaba muy lejos de aquí, a unos 2 li al noroeste del complejo principal de la sociedad cielo-tierra-luna. Los ojos de Ouyumon Yeop se abrieron al llegar al lugar. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, con un gran agujero desgarrado en ellas, y una luz carmesí, reminiscentemente del atardecer, caía para iluminar el suelo. Aún más extraño eran los varios picos de montaña cortados y enormes rocas destrozadas flotando aquí y allá en el cielo, haciendo que toda el área se sintiera como un lugar que no era de este mundo. ¿Qué demonios había sucedido aquí? Ouyumon Yeop,
que había estado mirando esta tremenda vista aturdido, pronto descubrió algo. Ah, era alguien de pie sobre una de las enormes rocas flotantes en el aire. Un hombre con cabello largo, vestido con una túnica negra ondeante, sostenía una espada en su mano. Era una espada de color negro tinta, y en el momento en que Ouyumon Yeok la vio, se le cayó la mandíbula. Siendo un artesano, no pudo evitar sentirse cautivado cuando vio un arma excelente, incluso sin querer. Es perfecta. En el momento en que vio la espada de color negro tinta, Ouyumon Yeok quedó instantáneamente cautivado por su forma. La forma de esa espada era ideal, incomparable con cualquier espada que él hubiera concebido como artesano. ¿Quién podría haber hecho una espada así? Mientras se perdía en todo tipo de imaginaciones al mirar la espada, Ouyumon Yeok de repente se dio una palmada en la mejilla. Paz. ¿Qué estaba haciendo? Este no era el momento para dejarse cautivar por una espada. Necesitaba memorizar el rostro de ese hombre en detalle para al menos poder vengar a la injustamente asesinada Lady Ryu Sobol. Pero entonces. Zumbido. Se desplegó una vista asombrosa. La espada que el hombre sostenía se desensambló, transformándose en una forma similar a un anillo y asentándose en su brazo. El rostro de Ouyumon Yeok estaba lleno de shock. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo podía una espada perfectamente normal desensamblarse y convertirse en una forma similar a un anillo? ¿Cómo era posible tal cosa? A pesar de que su familia había sido artesanos durante generaciones, esta era una técnica que no podía comprender, por mucho que lo pensara. Mientras se preguntaba sobre esto, Suisi, Flins, Ouyumon Yeok dio inconscientemente un paso atrás, sorprendido. Esto fue porque el hombre giró la cabeza y lo miró directamente. Él había estado escondido mientras suprimía su energía tanto como fuera posible, así que esto era completamente desconcertante. ¿Iba a morir a manos de este hombre? Mientras dudaba sobre qué hacer, sucedió. ¡Bum! Una vista increíble y tremenda se desplegó ante sus ojos. Un deslumbrante rayo de luz se filtró a través del agujero en las nubes oscuras, cayendo hacia el suelo. La luz era tan brillante que tuvo que cerrar los ojos por un momento. ¡Kang! Con un rugido atronador, su cuerpo, con los ojos aún cerrados, fue lanzado hacia atrás. Ouyumon Yeok, quien había levantado su energía protectora pensando que necesitaba proteger su cuerpo, chocó caóticamente contra varios lugares. Zat. 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 Después de chocar varias veces, finalmente pudo detenerse, aparentemente cuando los efectos secundarios disminuyeron. Al abrir los ojos, Ouyumon Yeok tenía una expresión aturdida. Parecía haber sido lanzado casi 100 metros hacia atrás, y mirando hacia donde el rayo de luz había impactado a lo lejos. No había nada allí, dijo. Nada en absoluto. Sí, mi bisabuelo se apresuró a ese lugar, pero las rocas flotantes y los acantilados desgarrados habían desaparecido, y el área circundante se había convertido en una lanura. Fue realmente un suceso extraño. Era suficiente para hacer que los fantasmas aullaran. El bisabuelo del maestro Ouyou Cheonmu, Ouyumon Yeok, dijo que se sentía como si hubiera estado soñando al ver esto. Ni el agujero carmesí desgarrado a través de las nubes oscuras ni ninguno de los objetos flotantes eran visibles ya. Ante esto, Maat Yeongun preguntó. ¿Qué hay de ese hombre? El hombre sobre el que preguntó Maat Yeongun era el hombre de cabello largo que había estado sosteniendo la espada negra como la tinta. Según los registros dejados por el bisabuelo del maestro Ouyou Cheonmu, él probablemente era el culpable que había arrancado el corazón de Cheon Griong y causado esa tragedia. Él desapareció. Desapareció. Sí, mi bisabuelo movilizó incluso a los miembros sobrevivientes de la sociedad Cielo-Tierra-Luna para buscar rastros de ese hombre. Buscaron en los alrededores durante 3 días y noches, pero no encontraron nada. Solo buscaron en el área inmediata. No, mi bisabuelo hizo un boceto de la apariencia del hombre de memoria y lo distribuyó. Durante un tiempo, la sociedad Cielo-Tierra-Luna también intentó encontrar la identidad de esta persona desconocida sospechada de ser el verdadero culpable. Eso no es cierto. Crash, 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 crash. Antes de que pudiera terminar su frase, acompañado de un grito agudo que podría romper tímpanos, numerosos objetos en el taller estallaron como si explotaran. Al ver esto, Maat Yeongun giró la cabeza para mirar a Cheon Rayeong. La frente de Maat Yeongun se frunció mientras la miraba. Esto se debía a que el área alrededor de donde había estado Cheon Rayeong se estaba manchando de sangre, y su energía espiritual estaba aumentando a un grado escalofriante. ¿Qué demonios? El maestro Ouyou Cheonmu miró hacia donde ella estaba con una expresión perpleja. Aunque no tenía los ojos para ver espíritus, quizás debido a la energía espiritual que aumentaba rápidamente, Ouyou Cheonmu, que había notado algo parpadeando, ya había desenfundado su espada. Sin. Ante esto, Maat Yeongun extendió su palma hacia él como si quisiera detenerlo y habló con Cheon Rayeong usando transmisión de sonido. Cheon Rayeong, calmémonos por ahora. Sin saber nada. ¿Quién estás llamando el verdadero culpable? Crack. Crack. Las tablas del suelo de madera fueron desgarradas, levantándose como espinas. Era como si estuvieran reaccionando a su energía espiritual vengativa. Una extraña luz destelló en los ojos de Maat Yeongun. Esto se debía a que en los ojos de Maat Yeongun, que había abierto su visión espiritual, podía ver su energía espiritual en aumento volviéndose gradualmente púrpura. Capítulo 373. Capítulo 373 Espada y Espada, 4. Varios libros antiguos sobre artes espirituales lo describen así.
A medida que un espíritu vengativo con profundas rencores pasa muchos años sin ser exorcizado o dejar este mundo, su rango aumenta. Los rangos comienzan con espíritu rojo, el estado de un espíritu vengativo recién formado, espíritu naranja, que tiene suficiente poder para poseer o afligir a otros, espíritu amarillo, considerado lo suficientemente peligroso como para requerir exorcismo debido a sus efectos dañinos en los humanos, espíritu verde, que ha existido durante décadas y puede incluso influir en objetos circundantes. Espíritu azul, que ha existido por más de 100 años y puede afectar un área amplia, causando alucinaciones auditivas y visuales. Indigo Spirit, que ha existido durante más de 300 años y es difícil de someter incluso con docenas de exorcistas trabajando juntos. Finalmente, el espíritu púrpura, que ha cruzado al reino de los espíritus malignos similares a desastres debido a rencores tan profundos que incluso después de cientos de años, permanecen sin resolver de ninguna manera. Groobl, púrpura. Una extraña luz destelló en los ojos de Maat Yeongun. Después de superar varias crisis juntos, Cheon Rayeon también había superado su rango original y alcanzado el espíritu índigo, Nam Rayeon, y ahora su energía espiritual se había acercado al espíritu púrpura. Sin embargo, dado que incluso varios textos antiguos, incluyendo el Sanja y Jin, no describían adecuadamente a este ser, nadie sabía si realmente existía. Está cambiando la energía espiritual en sí misma. Maat Yeongun soltó una risa hueca al ver que la energía espiritual se tornaba púrpura. Al final, cambia el rango de un espíritu vengativo dependiendo de cuán fuerte se vuelva Surense. Pero entonces, sangre. El maestro Ouyou Cheonmu no pudo ocultar su desconcierto. Esto fue porque la sangre brotaba de varios lugares en su taller, manchando el suelo de rojo de abajo hacia arriba. ¿Qué tipo de ocurrencia bizarra es esta? El sentido energético de Ouyou Cheonmu, que había superado el reino profundo, sintió que los alrededores estaban cubiertos por una energía inquietante. Si ese es el caso, esto debe estar en el reino de la ilusión, no en la realidad. Si es así, a menos que el sexto sentido despierte más allá de los 5 sentidos, sería difícil escapar de esta ilusión. Hugh. El maestro Ouyou Cheonmu concentró su mente mientras reunía su verdadera energía. Es diferente. Maat Yeongun giró la cabeza ante su aparición. Era una preocupación innecesaria. Como era de esperar de un maestro sin igual al nivel de un gran patriarca con profunda iluminación, había comprendido de inmediato el reino de la intención fantasmal y estaba respondiendo a ello con calma. El reino de la intención fantasmal es creado por la fuerte voluntad de un espíritu vengativo de alto rango. Reino de sangre. Este fenómeno que se desarrollaba ante sus ojos era el reino de la intención fantasmal de Cheon Rayeon, reino de sangre. No obstante, esto no fue creado intencionalmente, sino que se estaba desarrollando debido a su ira. Crack. Crack. Espinas brotaron del entorno manchado de sangre, cerrándose sobre ellos. Ante esto, Maat Yeongun miró a Cheon Rayeon y envió una transmisión de sonido. Cheon Rayeon. Calmémonos. Apártate. Su ira había alcanzado su punto máximo, y estaba dirigida hacia el maestro Ouyou Cheonmu. Al percibir esto, Ouyou Cheonmu elevó su energía de espada. Las áreas manchadas de sangre ondulaban alrededor de donde se elevaba la energía de la espada azul. El reino de sangre creado por la energía espiritual parecía incapaz de resistir la fuerte energía. No obstante, el hecho de que resistiera hasta el punto de simplemente ondular contra la energía de un maestro sin igual que había alcanzado el reino profundo parecía confirmar que la energía espiritual de Cheon Rayeon había superado sus límites originales. Maestro, hay una presencia desconocida en la dirección en la que mirís, ¿estás seguro de que estás bien? El maestro Ouyou Cheonmu preguntó nuevamente para confirmar. Maat Yeongun extendió su palma como si dijera que estaba bien y que no interfirieran, pero la intención de matar se podía sentir tan intensamente que parecía tocar la piel. Por supuesto. Maat Yeongun también era consciente de esto, así que, Suisi, sería mejor si te retiras por un momento. Maat Yeongun agitó su mano. Entonces, una profunda energía verdadera empujó hacia atrás la sangre detrás de donde estaba de pie el maestro Ouyou Cheonmu, creando un espacio temporal para que pudiera escapar. Por favor, ve ahora. Maestro, ¿estás seguro? Vamos. Está bien, susurró. Fue en ese momento. Antes de que el maestro Ouyou Cheonmu pudiera salir por el espacio que Maat Yeongun había creado, Cheon Rayeon se levantó de la sangre en el suelo. Tú. El maestro Ouyou Cheonmu frunció el ceño ante la forma materializada de Cheon Rayeon. ¿Quién no se sentiría perturbado por la aparición de un ser que claramente no parecía humano emergiendo de la sangre? Estás haciendo esto bastante difícil. Maat Yeongun chasqueó la lengua mientras observaba esto. Se movió a través de la sangre. Maat Yeongun, con sus ojos fantasmas, podía detectar energía espiritual. Pero esto era diferente del reino de sangre habitual. Si el reino de sangre habitual simplemente amplificaba el poder de Cheon Ryong y le permitía materializar alucinaciones e ilusiones con energía espiritual a voluntad, se ha convertido ella en el propio reino de sangre. Se sentía como si este reino fuera Cheon Rayeon misma. Por eso, podría haber trascendido el espacio mientras la sangre se derretía ante sus ojos. Mientras tanto, ¡pac! A medida que Cheon Rayeon extendía su mano, espinas de sangre surgieron, apuntando al maestro Ouyou Cheonmu. Por supuesto, Ouyou Cheonmu no era el tipo de persona que pudiera ser atrapada fácilmente por esto. Susi. Mientras Ouyou Cheonmu movía su espada suavemente en un círculo,
todas las espinas de sangre fueron cortadas. Sin embargo, las espinas cortadas eran literalmente líquidas. Las espinas volvieron a crecer y atacaron a Ouyou Cheonmu nuevamente. Sushi. Ante esto, es esa mujer empapada en sangre el cuerpo principal. Pat. Ouyou Cheonmu saltó para evitar las espinas de sangre y rápidamente cerró la distancia, intentando derribar a Cheon Rayeon con su energía de espada. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Sushi. El cuerpo de Cheon Rayeon se derritió nuevamente en sangre y Sushi. Ella apareció detrás de Ouyou Cheonmu mientras él balanceaba su energía de espada, tratando de cortarle la espalda con una espada hecha de sangre. Ouyou Cheonmu retiró apresuradamente su energía de espada y se lanzó hacia adelante, evitando su espada. Pero no terminó ahí. Sushi. En el momento en que Cheon Rayeon balanceó su espada, la sangre creó una formación en forma de hoja como si disparara energía de espada, persiguiendo a Ouyou Cheonmu. Ante esto, Ouyou Cheonmu recuperó su postura y levantó su energía de espada nuevamente para cortarlo. Pero, Sushi. En ese momento, Maak Yeongun intervino. Sushi. Con una energía afilada levantada desde su postura de espada, partió la espada de sangre de Cheon Rayeon, Yeolgeom. Ante esto, Cheon Rayeon lanzó consecutivamente técnicas de espada hechas de sangre. Por supuesto, Maak Yeongun las cortó fácilmente. Sushi, 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 sushi. Cheon Rayeon, enfurecido por ser interrumpido, gritó con ojos rojos como la sangre. Apártate. Mortal. No parece que vayas a escucharme aunque te diga que te calmes. Maak Yeongun suspiró levemente y movió silenciosamente sus dedos izquierdos. Pac. 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 Soldado. Lucha. Divide. Formación. Era el sello de mano de la técnica de vivificación de 9 caracteres. A pesar de perder la razón por la ira, Cheon Rayeon parecía estar observando cada movimiento de Maak Yeongun, mientras resoplaba. ¿Crees que eso funcionará en este maestro? Ella conocía casi todas las técnicas espirituales que Maak Yeongun usaba con frecuencia. Por eso, reconoció de inmediato que esos sellos de mano eran para la técnica de conexión de 4 picos, Sabon Yeon Chaesul. Susurró. Ante esto, escondió su cuerpo en la sangre del reino de sangre. A medida que su energía espiritual aumentaba, había comprendido instintivamente nuevas formas de utilizar el reino de sangre. ¿Cómo me atraparás así? Este reino de sangre era ella. Pero entonces, Pac. El lugar al que Maak Yeongun apuntó después de formar el sello de mano no era otro que Pa. 4 pilares invisibles se elevaron alrededor del maestro Ouyou Cheonmu. Cheon Rayeon, que podía ver esto a pesar de esconder su cuerpo en la sangre, estaba atónita. Lo que Maak Yeongun había atrapado no era otro que el maestro Ouyou Cheonmu. Los pilares erigidos a su alrededor se engrosaron gradualmente, luego aparecieron superficies, creando paredes para prevenir la entrada. Al darse cuenta de que algo invisible había creado paredes a su alrededor, Ouyou Cheonmu preguntó con asombro. Maestro, ¿qué es esto? Por favor, quédate quieto ahí por un momento, resolveré esto pronto. ¡Ar! Justo en ese momento, un grito que podría romper tímpanos resonó por todas partes. Junto con ello, el espacio lleno de sangre tembló, creando andas como andas en el agua. Luego, la sangre se elevó como una ola de Maaria, surgiendo hacia Maak Yeongun y el maestro Ouyou Cheonmu dentro de la técnica de conexión de los 4 picos. Sushi.